En el tercer año de mi matrimonio con Liu Ruyan, nuestro certificado de matrimonio se mojó accidentalmente con café. Fuyuan fue a la oficina de registro civil a solicitar un duplicado. El empleado tecleó unas cuantas veces en el ordenador, de repente levantó la vista y le dijo: «Señor, su estado civil aparece como soltero». Se quedó aturdido, pensando que había oído mal. «Imposible, mi esposa y yo nos casamos aquí hace 3 años». El empleado volvió a comprobar. Su expresión se volvió un poco extraña. «El sistema muestra claramente que usted está soltero, pero la señorita Liu Ruyan está casada». Hizo una pausa. Liu Ruyan se registró con otro señor, llamado Xie Ziyu. ¿Lo conoce? La mente de Fuyuan explotó con un boom, y solo quedó un agudo zumbido en sus oídos. Todo el mundo sabía que Fuyuan y Liu Ruyan estaban casados. Ella era la luz de luna en su corazón, la persona que él amó en secreto y con cautela en su juventud. Y Xie Ziyu fue alguien que Liu Ruyan buscó para reemplazarlo durante los 2 años que él estuvo en el extranjero, porque lo extrañaba demasiado. Fuyuan se aferró a ese falso certificado de matrimonio manchado de café. Subió al coche aturdido. Su teléfono vibró de repente 2 veces. El mensaje de Liu Ruyan apareció. «Marido, compré un producto de edición limitada que te encanta y unos juguetes. Te echo mucho de menos. ¿Me echas de menos a mí?». Miró fijamente el mensaje y de repente se echó a reír. Mientras reía, las lágrimas resbalaron por sus mejillas. Durante 3 años, le había hecho esta pregunta todos los días, expresando su amor por él. Pero resultó que él ya se había casado legalmente con otra persona y había sido reemplazado. Recordó cuando era niño, se resfrió y no fue a la guardería. Liu Ruyan, al descubrir que él no estaba, también lloró y se negó a ir a la escuela. Insistió en quedarse en casa para cuidarlo mientras tenía fiebre. Él dijo: «Sin ti, tengo miedo yo solo». Y en su 15º cumpleaños, esperó toda la noche debajo de su casa, solo para ser el primero en desearle feliz cumpleaños cuando se despertara. Recordó su fiesta de mayoría de edad a los 18 años. Le preparó una sorpresa y lo abrazó bajo la lluvia de fuegos artificiales, diciendo: «Yuan, espérame hasta los 22. Nos casaremos, ¿de acuerdo?». Recordó cuando se fue al extranjero, llorando, lo abrazó con los ojos enrojecidos. Y su voz temblaba: «2 años, solo te doy 2 años. Cuando el tiempo expire, vendré a buscarte». Durante esos 2 años en el extranjero, lo llamaba por videollamada casi todos los días. Una vez, estuvo ocupado escribiendo su tesis y no contestó el teléfono durante 3 días. Cuando se pusieron en contacto, descubrió que él había entrado en el hospital por depresión. En la videollamada, sus ojos estaban rojos. «Bebé, no puedo vivir sin ti». Ella siempre lo consolaba: «Regresaré pronto, espera un poco más». El día que regresó al país, no le dijo a Liu Ruyan, quería darle una sorpresa. El perfil lateral del chico se parecía mucho a él. El ramo de flores que llevaba en la mano se cayó al suelo. Se dio la vuelta y se fue. Liu Ruyan lo persiguió como un viento. Él no contestaba el teléfono. Él siguió enviándole mensajes. Ella no lo veía. Él se quedó de pie bajo su edificio bajo la lluvia, explicando una y otra vez: «No es lo que piensas. No me dejaste verte todos estos años. Te extrañaba tanto que busqué un sustituto. Lo juro». Solo te abrazó suavemente, no hizo nada más. «Yuan. Me equivoqué, pero realmente te amaba hasta la locura». Finalmente, se quedó bajo la lluvia 3 días y 3 noches, tuvo fiebre alta, neumonía, se desmayó y, a pesar de ser llevado al hospital, no quiso irse. Entonces se ablandó y lo perdonó. Después, ella le trató como antes, hasta después de casarse. Descubrió que la asistente a su lado había sido reemplazada por Xie Ziyu, a quien dijo que había despedido, una sustituta. Ella volvió a explicar que su salud abdominal no era buena y que no se adaptaba al clima exterior. Así que le rogó que volviera a Beijing. Él le propuso ser su asistente, sin que ella lo supiera. Tenía buenas habilidades laborales y había sido elegido entre muchos. No podía despedirlo fácilmente. Así que, una vez más, lo toleró. No esperaba que, al tolerar, se convirtiera en un gran chiste. Cuando el coche entró en la zona de las villas, Fan Yuan lo había entendido todo por completo. Respiró hondo. Justo cuando iba a abrir la puerta, escuchó la conversación entre Liu Ruyan y su amiga en la sala de estar. «Fui al hospital hoy. Xie Ziyu está bien, solo un rasguño. Tú quédate en casa con Fan Yuan». Liu Ruyan se reclinó en el sofá, cruzando las piernas. No apagó el cigarrillo que su amiga tenía en la mano. Su voz era fría. «¿Cuántas veces te he dicho que no fumes en mi casa?
A Joan no le gusta el olor a humo. Sí, 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 lo sé. Su amiga bromeó riendo. Pero realmente no lo entiendo. Claramente amas tanto a Fan Joan. ¿Por qué te casaste con Cies y yo en primer lugar? Honestamente, ¿no lo usas solo para mantenerte despierta? El aire quedó en silencio por unos segundos. Luego, la voz apagada de Liu Ruyan llegó. ¿Y qué si lo fuera? Solía pensar que solo me mantenía despierta. Cuando a Joan regresara, ya no la necesitaría. Pero después de que la despidieran, casi todas las noches la soñaba. Más tarde, simplemente no podía soportar su ausencia, así que la traje de vuelta y la mantuve cerca como asistente. No puedo vivir sin a Joan, pero tampoco puedo vivir sin Siyu. A Joan puede ser mi esposa legalmente. Y Siyu solo puede estar en las sombras. Un título como compensación. ¿Y qué si lo fuera? Su amiga preguntó con curiosidad. ¿No tienes miedo de que Fan Joan lo sepa? Con su temperamento. Si lo supiera, ni siquiera te miraría si murieras frente a ella. Liu Ruyan guardó silencio. Su mirada se volvió más profunda. Entonces, que nunca lo sepa. Fan Joan, de pie fuera de la puerta, sintió que su sangre helada se coagulaba. Pensó que se desmoronaría y le preguntaría directamente, pero descubrió que incluso abrir la boca era difícil. Resulta que el dolor extremo es así. Sentía como si le arrancaran un trozo de corazón, pero aún así tenía que seguir latiendo. Recordó a Liu Ruyan besando su frente esta mañana antes de salir. Recordó cómo, cada vez que volvía ebrio de un evento, se desmoronaba en sus brazos, diciendo: «Marido, no puedo vivir sin ti». Recordó cómo ella ponía su mano fría sobre su pecho y decía que solo latía por él. Resultó que todo era mentira. De camino a casa, todavía se preguntaba si ella tenía alguna razón oculta. Ahora me doy cuenta. Él solo se enamoró de dos personas al mismo tiempo. Lo que él quería nunca fue elegir entre dos, sino tener a una como un amor ideal y a otra como algo terrenal. Bien, Liu Ruyan no tiene miedo de que él lo sepa. Entonces que lo sepa, que entienda que significa verdaderamente nunca rendirse. Se dio la vuelta y se fue. Hizo dos cosas de inmediato. La primera, solicitó la cancelación de toda su información de identidad en el país. La segunda, cambió su nombre. El personal le dijo que todos los trámites se completarían en 2 semanas. Después de 2 semanas, Liu Ruyan, aunque volara al cielo, no podría encontrarlo. Fan Joan se dio la vuelta y se fue. Su teléfono vibraba frenéticamente en su bolso. Todas eran llamadas perdidas y mensajes de Liu Ruyan. No los miró, ni respondió. Al regresar a casa, ya estaba oscuro. Liu Ruyan estaba en la sala. Al verlo, corrió hacia él. La preocupación en sus ojos era clara. «Marido, ¿a dónde fuiste?» «Te fuiste nada más llegar a casa. Esperé varias horas. Casi puse la casa patas arriba buscándote». Su preocupación no parecía falsa. Fan Joan la miró fijamente. Su corazón se sentía apretado por una mano invisible. De repente recordó la secundaria. Fue a una competencia de matemáticas. Él solo tardó 1 hora en responderle. Ella corrió directamente a buscarlo, temiendo que le pasara algo. Una persona que lo amaba tanto, resulta que su amor no era único. Sentía como si algo le obstruyera la garganta. Hasta respirar le dolía, pero al final, él simplemente dijo con calma: «Fui a comprar algunas cosas. Olvidé decírtelo». «Perdón». Liu Ruyan entonces suspiró aliviada. Se acercó y lo abrazó. «¿Por qué te enojarías conmigo? No te culpo, solo estaba preocupada». Ella le besó la mejilla, su voz era suave. «Está bien, marido. Dijiste el otro día que querías comer costillas agridulces y pescado con salsa de jengibre. Voy a preparártelo, ¿de acuerdo?» Dicho esto, lo soltó y se dio la vuelta para entrar en la cocina. Fan Joan se quedó en la puerta, observando a Liu Ruyan en silencio. Tenía las mangas de la camisa arremangadas. Sus largos dedos cortaban hábilmente las verduras. Su perfil, bajo la cálida luz amarilla, parecía excepcionalmente tierno. De repente recordó, hace 3 años, cuando ella acababa de regresar al país. Debido a su estilo de vida irregular y poco saludable, estaba tan enferma que tuvo que ser hospitalizada. En ese momento, Liu Ruyan, una multimillonaria CEO que nunca había cocinado, se tomó 1 mes para aprender a cocinar de un chef de primer nivel. Una vez, una conferencia internacional por video coincidió con su hora de cocinar. Ella directamente colocó la tablet en la cocina y escuchó el informe mientras salteaba. Una alta ejecutiva con una actitud de hierro. Ella lo amó una vez, pero en este momento, su teléfono sonó. Fan Joan la vio mirar la pantalla, su expresión cambió ligeramente, y luego dejó el cuchillo.
Se secó las manos apresuradamente. Marido, tengo un asunto urgente en la empresa. Tengo que ir. Se quitó el delantal, con su habitual dulzura. Incluso se tomó el tiempo de darle un beso en la frente. Los 3 platos ya están listos. Puedes empezar a comer. No me esperes. Fan Yuan no dijo nada, solo asintió. Después de que él se fue, ella se acercó a la mesa y miró los platos humeantes. De repente, su corazón le dolió tanto que le faltó el aire. Acababa de ver claramente la llamada telefónica. Fue Ciecy quien llamó. No hizo lo que él quería, comer, sino que salió a llamar un taxi. La siguió. Efectivamente, Liu Ruyan no se reunió con la empresa, sino con el hospital, en el pasillo de la sala de hospital. Todo el piso había sido evacuado. Solo unos pocos médicos y enfermeras con batas blancas estaban parados frente a la habitación. Parecían muy nerviosos. El director solo se inclinaba y se disculpaba humildemente con Liu Ruyan. Señora Liu, lo siento mucho, es por nuestro descuido. Que el señor Xie se cayó en el baño. Definitivamente añadiremos más personal y nunca volverá a suceder. Liu Ruyan, con el rostro sombrío, dijo con voz helada, si vuelve a pasar, este hospital no tendrá que abrir. El director asintió repetidamente. Sí, prestaremos atención. Fan Yuan se paró en la esquina, apretando las yemas de los dedos en su palma. Claramente, su amigo había dicho que Ciecy solo tenía un rasguño. Pero ahora parece que solo tiene un rasguño, pero tiene todo el cuerpo vendado. Ahora, con un pequeño problema, está tan nervioso que quiere volcar todo el hospital. La puerta de la habitación se abrió. Ciecy estaba recostado débilmente en la cabecera de la cama, su rostro pálido. Liu Ruyan se apresuró a tomar su mano. ¿Cómo te sientes? ¿Te duele en alguna parte? Ciecy tomó su mano, mirándolo con tristeza como un cachorro perdido. Lo siento. Soy realmente descuidado. No es nada ser atropellado por un coche, pero incluso me caigo en la ducha. Me da pena que no puedas acompañar al señor Fan. Y si piensa demasiado, es todo mi culpa. Tonterías. Tiene un corazón de niño, pero su voz es suave. Cuídate y descansa. Me quedaré aquí contigo estos días. Ciecy levantó los ojos llenos de lágrimas. ¿Y el señor Fang? Liu Ruyan dijo a la ligera, lo arreglaré. No te preocupes por eso. Por cierto, añadió. Somos marido y mujer. ¿No es natural que te acompañe? La sangre de Fan Yuan se solidificó al instante. Que marido y mujer. Pero antes de que pudiera darse la vuelta, al segundo siguiente, vio a Liu Ruyan quitarse el rosario de la mano y ponérselo suavemente en la mano de Ciecy. Y a partir de ahora, no digas que eres un presagio de mala suerte. Este rosario ha sido bendecido. Lo he llevado durante 7 años, y te lo daré después para protegerte. Ciecy se conmovió hasta las lágrimas. Extendió la mano y lo abrazó. Fan Yuan, parado afuera de la puerta, sintió que su visión se volvía borrosa. Todo su cuerpo quería ser dañado y reemplazado. Ese rosario fue algo que él obtuvo cuando tenía 18 años. Sin 3 reverencias, sin 9 inclinaciones, se arrodilló todo el camino desde el pie de la montaña hasta el templo en la cima. Ese día llovió mucho. Se arrodilló hasta que sus rodillas sangraron y sus palmas se desgarraron. Finalmente obtuvo el rosario y lo hizo bendecir. Al regresar, Liu Ruyan lo vio todo magullado. Sus ojos se enrojecieron instantáneamente y lo abrazó con fuerza, su voz temblorosa. «Ah, Yuan, ¿estás loco? ¿Quién te mandó a pasar por esto?» Él, sonriendo, le puso el rosario en la mano. Su chi dijo, «Estas cuentas de Buda te protegerán y traerán buena suerte. Te deseo una larga vida». Le preguntó amablemente, «Dime». «Me lo pondré toda la vida». En los 7 años siguientes, de hecho, nunca se lo quitó. Su corazón se sentía como si lo estuvieran cortando con un cuchillo caliente, punto por punto. El dolor era tan intenso que incluso le costaba respirar. Resulta que su toda la vida no era más que 7 años. Se dio la vuelta y se fue. Sus pasos eran ligeros, como si caminara sobre algodón. Cuando llegó a casa, ya era tarde. Tan pronto como entró, su teléfono vibró. Era un mensaje de Liu Ruyan. «Cariño, hay algo urgente en la empresa. Tengo que ir al extranjero por unos días. No te enfades, te compensaré cuando regrese». Fan Yuan miraba fijamente la pantalla. Sus dedos flotaban sobre el teclado, temblando ligeramente. Escribió una línea de texto. «Tienes que irte por unos días o pasar unos días con tu esposo». Pero al final, lo borró letra por letra, lo borró letra por letra. Las lágrimas cayeron sobre la pantalla, desdibujando su visión. Después de eso, no dejó de empacar su equipaje. Documentos de identidad, pasaporte,
tarjetas bancarias, todo lo que pudiera probar su identidad, lo guardó en la maleta. 3 días después, Liu Ruoyan regresó. Cuando abrió la puerta, tenía un gran ramo de flores en una mano y un pie de cerdo en la otra, con una sonrisa amable. Cariño, he vuelto. Fan Yuan estaba parado en medio de la sala de estar, mirándolo en silencio. Se acercó, dejó las flores y el pie de cerdo sobre la mesa, y extendió la mano para abrazarlo. Las cosas de la empresa estos días estaban realmente muy ocupadas. Tuve que ir al extranjero sin falta. De lo contrario, no te habría dejado tanto tiempo. No te enfades, vale. Se apartó ligeramente, evitando su abrazo, y dijo con calma. No estoy enfadado. Ve a ocuparte de tus cosas. Se revolvió un poco. Y luego sonrió. Ya no estoy ocupado. Lo que tenía que hacer, lo he terminado. Lo siguiente es disfrutar contigo. Le levantó la mano, sus ojos brillaban con emoción. Te preparé una sorpresa. Sin esperar su respuesta, lo agarró y lo subió al coche. Media hora después, el coche se detuvo frente a una sala de conciertos. Fan Yuan entró. Descubrió que toda la sala había sido reservada y que había gente sentada por todas partes. Al verlos entrar, empezaron a susurrar. La señora Liu es realmente generosa, reservando toda la sala de conciertos para el señor Fan. Se dice que trajeron especialmente a su orquesta favorita del extranjero. Hoy, durante todo el día, solo tocarán piezas exclusivas para él. Esa orquesta ahora tiene un precio disparado. Se estima conservadoramente que este viaje costó más de 11. ¿Qué es esto? El amor de la señora Liu por su esposo es bien conocido. Fan Yuan estaba bajo las luces deslumbrantes, con los murmullos de la gente resonando en sus oídos y la sonrisa amable de Liu Ruoyan ante sus ojos. Pero su corazón dolía como si estuviera helado en agua helada. Él le dio un gran romance, pero también le dio a otra persona el título de esposa. Le hizo vivir bajo la mirada de envidia de todos, mientras permitía que otro hombre viviera en su matrimonio normal. Fan Yuan estaba sentado en el auditorio. En su asiento, el sonido de la música llenaba sus oídos, y la dulce sonrisa de Liu Ruoyan estaba ante sus ojos. Le rozó el hombro frío y le preguntó en voz baja, ¿tienes frío? Negó con la cabeza, pero inconscientemente frunció el ceño, sintiendo un retortijón en el estómago. Liu Ruoyan se dio cuenta de inmediato. ¿Te duele otra vez? ¿Te sientes mal? Asintió, le puso la mano en el abdomen y preguntó con ternura, ¿te duele mucho? ¿Deberíamos volver? Fan Yuan negó con la cabeza. Liu Ruoyan no pudo convencerlo. Solo pudo llamar a su asistente para que le trajera algo. Mientras tanto, su atención estaba completamente en ella. Le preguntaba constantemente cómo estaba, si necesitaba agua caliente, si necesitaba algo. Tan minuciosa, como si él siguiera siendo el hombre que ella más amaba. Media hora después, alguien se acercó apresuradamente y dijo en voz baja, Liu Ru. Te traigo cosas. Fan Yuan y Liu Ruoyan se giraron al mismo tiempo. Era Xie Yu. Tenía una bolsa de papel en la mano, el pelo ligeramente húmedo y la cara aún un poco pálida. La cara de Liu Ruoyan cambió instantáneamente. ¿Estás bien? ¿Quién te pidió que vinieras? No llamé a Lin Fan. Xie Yu se mordió el labio, con la voz ronca. El asistente Lin está en una reunión de proyecto. Temía que el señor Fan te doliera mucho y que usted esperara con impaciencia. Así que vine yo mismo, dijo, colocando la bolsa de papel con cuidado. Está lloviendo mucho afuera. Olvidé coger un paraguas. Pero no se preocupe, protegí todo muy bien, no se mojó nada. La expresión de Liu Ruoyan se tensó. Finalmente, cogió la bolsa de papel y se la dio a Fan Yuan. Marido, te acompaño a por agua caliente. Fan Yuan no dijo nada. Acababa de irse a lavar cuando, al salir, Liu Ruoyan, que dijo que le esperaría afuera, ya no estaba. Estaba a punto de irse cuando oyó un leve sonido del baño de al lado. Se acercó y vio que Liu Ruoyan estaba siendo presionada contra el lavabo por Xie Yu. Se besaban apasionadamente, Liu Ruoyan se resistía a medias. No, mi Yuan todavía me está esperando, pero hace mucho tiempo que no te veo. Ruoyan, la voz de Xie Yu era profunda y sombría. Está bien. Sé que en tu corazón, sigo sin ser nada, incluso si traje medicina para el señor Fan. Lo sé, en tus ojos solo está él. Dijo esto. La voz de Xie Yu se llenó de tristeza. Ruoyan, solo quiero que seas feliz. Liu Ruoyan parece más afligida, aferrándose a su cuello, el agarre se profundiza. Xie Yu no pudo evitar gruñir. Él bajó la voz, su voz era gentil. ¿Ya no estás sintiendo nada? Xie Yu, con la cara sonrojada, la apartó. Ve a acompañar al señor Fan. Yo
Yo puedo hacerlo solo con mi mano. ¿Cómo lo harás tú solo? La voz de Liu Ruyan estaba llena de burla y afecto. Este tipo de tiempo necesita ayuda de una mujer para sentirse cómoda. Su mano se deslizó hacia abajo, y luego se escuchó un sonido de fricción. La respiración contenida de Xie Ziyu y la baja y seductora voz de Liu Ruyan. Bien, sé que me necesitas mucho, dijo Fan Yuan, parado afuera de la puerta. Sus entrañas ardían de pasión. Ella recordó su primer beso, hace 18 años. Bajo el cielo lleno de fuegos artificiales, ella miró sus ojos y preguntó con cautela, Yuan, ¿puedo olerte? Él asintió, sonrojado. Se puso de puntillas y besó sus labios, tan suavemente como si sostuviera un tesoro invaluable. Ella recordó su primera noche. Él había contenido sus gemidos en ese momento, temiendo lastimarla. Pero Liu Ruyan negó con la cabeza, se sentó activamente sobre él, pegando su cuerpo al suyo, ayudándole a liberar su deseo, diciendo que solo él en esta vida podía hacerla relajarse por completo. Pero ahora, él está en el baño, usando sus dedos para estimular a otro hombre. Liu Ruyan, oh Liu Ruyan, me has traicionado por completo. Su corazón se sentía como si le hubieran arrancado una mitad a la fuerza. Le dolía tanto que apenas podía mantenerse en pie. Retrocedió temblando, golpeando accidentalmente un florero decorativo junto a la pared. ¿Quién está afuera? La voz fría de Liu Ruyan llegó. Cuando Liu Ruyan salió corriendo, el pasillo estaba vacío. Solo un gato callejero estaba acurrucado en la esquina, mirándolo con recelo. Parecía ser un gato. Xie Ziyu se acercó y dijo en voz baja, ve rápidamente a acompañar al señor Fan. Ya me tomaré un taxi de regreso. Liu Ruyan frunció el ceño. Con tanta lluvia. ¿En qué taxi te vas a ir? Quédate a mi lado. Xie Ziyu se mordió el labio. Dijo con voz tensa, pero el señor Fan. Liu Ruyan se puso de puntillas y la abrazó por el cuello. Xie Ziyu bajó la cabeza, sus ojos llenos de soledad, y dijo en voz baja, entonces haz lo que digo. Él tomó su mano y lo llevó directamente de regreso al auditorio. Al abrir la puerta, Fan Yuan todavía estaba sentado en su lugar original, escuchando la interpretación en silencio. Liu Ruyan suspiró aliviada. Tirando de Xie Ziyu, se sentó a su lado y, casualmente, explicó, marido. Llueve demasiado afuera. A él le gusta escuchar la interpretación, así que lo dejé quedarse. Fan Yuan, no lo desenmascaró. Durante todo el concierto, Liu Ruyan continuó mostrando preocupación por Fan Yuan. Le preguntó si tenía frío, le cerró el aire acondicionado e incluso le preguntó en voz baja si quería irse antes para descansar. Yo sé que su mano izquierda siempre está ahí. De repente, recordó la primera vez que se tomaron de la mano. Tenía 16 años y nevaba en una noche de invierno. Se coló por el muro hasta su casa y le tendió las manos, rojas por el frío, diciendo con una sonrisa. Yuan, tengo las manos frías. ¿Me las calientas? Ella se rió y lo regañó por no tener pudor, pero al mismo tiempo le apretó la mano, y él apretó los dedos de inmediato. Nunca más la soltó. En ese momento, solo tenía ojos para él, y ahora, mientras lo tomaba de la mano, la tomaba de la mano de otra persona. Una lágrima se deslizó sin control. Liu Ruyan se dio cuenta de inmediato. Solo rozó su mejilla. ¿Qué pasa? Fan Yuan sonrió sin decir nada. Dijo suavemente, la música es muy conmovedora. Liu Ruyan se rió suavemente. Con voz tierna, ¿por qué siempre eres tan sensible, Ella no habló, dejándola secarle las lágrimas. Después del concierto, la multitud se dispersó gradualmente. Liu Ruyan no dejó ir a Fan Yuan. Pidió que le trajeran una pila de instrumentos. Un piano, un contrabajo, un cello. Cada uno de ellos valía una fortuna. Dijiste antes que te gustaban estos instrumentos, así que los compré a un precio muy alto. Ella le preguntó sonriendo, ¿te gustan? El personal cercano añadió de inmediato. Señor Fang, señora Liu, usted ha trabajado mucho para conseguir estos instrumentos. Algunos fueron subastados a coleccionistas privados a precios muy altos, otros fueron prestados por museos. Xie Ziyu estaba a un lado. Una sombra cruzó sus ojos. Fan Yuan tiró de sus labios y estaba a punto de hablar. ¿Qué es eso? Xie Ziyu de repente extendió la mano y tiró con curiosidad de una cuerda decorativa cercana. No tires. La cara del personal cambió drásticamente, pero ya era demasiado tarde. Se oyó un ruido mecánico desde arriba. Al segundo siguiente, un pesado soporte de luces y equipo de sonido cayeron estrepitosamente. En un instante, Liu Ruyan tiró de Xie Ziyu y lo protegió, rodando a un lado. Mientras tanto, Fan Yuan se quedó quieta,
viendo cómo la sombra se cernía sobre ella. Van sintió un dolor agudo. Cayó en un charco de sangre, en su último momento de conciencia. Oyó el grito de pánico de Liu Ruyan, a Yuan, pero ella sabía que la que ella sostenía en sus brazos era otra persona. Fan Yuan tuvo un sueño muy largo. En el sueño, Liu Ruyan, de 14 años, todavía vestía su uniforme escolar, con una sonrisa juguetona en los labios. Con una sonrisa terca y desafiante. Mientras le aplicaba medicina, con los ojos enrojecidos, le regañó. ¿Estás loca? ¿Cómo pudiste, siendo una chica, meterte con esos chicos? Sé que te has entrenado en artes marciales. Pero incluso si fueras Ultraman, no deberías hacer eso. Ella respondió despreocupadamente. ¿Quién le dijo a esos chicos que te acosaran? No se les permite acosarte. El rostro de la joven se sonrojó, con una mirada ardiente y decidida. Aunque soy una mujer, tú eres mi futuro esposo. Mientras yo esté aquí, no permitiré que te lastimes ni un poco. En sueños, Fan Yuan llora desconsoladamente, sin poder evitar gritar su nombre. Liu Ruyan, ¿por qué siempre eres tan buena conmigo? Pero él parece no oír nada. Ahora, con la misma edad de 4 años, se da la vuelta y se aleja. La imagen vuelve a girar. En la realidad, Liu Ruyan protege a Ciesiyu, permitiendo que lo golpeen y que la sangre tiña su visión. Se despierta con frialdad, las lágrimas empapan su rostro, aún sin recuperarse. Al segundo siguiente, ve la cara pálida de Ciesiyu en la habitación del hospital. ¿Qué hago? Es mi culpa. No debía haber tirado de esa cuerda. Si no la hubiera tirado, el señor Fang no habría tenido este accidente. Lo que sea que me pidas que haga. Lo haré. Liu Ruyan le seca las lágrimas a regañadientes. De verdad. Ciesiyu asiente. Sí, si cometo un error, debo asumir la responsabilidad. De lo contrario, no podré dormir. Liu Ruyan ríe suavemente y lo abraza. Entonces, llámame esposa. Ciesiyu se queda helado. ¿Qué? Llámame. Él desvía la mirada, grita en voz baja. Esposa. Liu Ruyan le acaricia suavemente el pelo, con voz tierna. Ya que me llamas esposa. Entonces debes obedecerme. Tengo mi propia manera de manejar este asunto. No tienes que preocuparte. Ciesiyu solo puede irse. Fan Yuan observa tranquilamente la escena. Sus dedos rozan inconscientemente el vaso de agua en la mesita de noche. Liu Ruyan se gira de repente. Solo entonces se da cuenta de que él está despierto. Se apresura a acercarse. Sus ojos están llenos de preocupación. Yuan, ¿cómo estás? ¿Te duele algo? Él toma su mano. Ciesiyu dice con remordimiento. Lo siento. Todo estaba muy caótico en ese momento. Reconocí mal a la persona. Fan Yuan cierra los ojos. No expone su mentira. Simplemente pregunta con sinceridad, ¿así es y yo? La cara de Liu Ruyan se tensa levemente. Pensando que ella va a meterse en problemas con Ciesiyu, se apresura a explicar. Ella tampoco lo hizo a propósito, pero sí fue su culpa. Ya la he castigado severamente. Fan Yuan recuerda la escena de hace un momento en la que le pidió a Ciesiyu que lo llamara esposo y piensa. ¿Es este el castigo? Eso sí que es severo. No dijo nada. No preguntó con enojo por qué reconoció mal a la persona, ni la acusó histéricamente de su traición. Simplemente dijo con calma. Tengo hambre. Liu Ruyan lo mira fijamente, y finalmente se da cuenta de algo. Él está demasiado tranquilo, tan tranquilo como un estanque de agua muerta. Abrió la boca, queriendo decir algo, pero Fan Yuan lo repitió. Tengo hambre. Esto interrumpe por completo sus pensamientos. Solo puede reprimir su inquietud y asentir suavemente. Bien, esposo, iré a prepararte algo de comer de inmediato. Espera. Él levanta la mano y se va apresuradamente. En el instante en que la puerta se cierra, las lágrimas de Fan Yuan no pueden contenerse y caen a raudales. Pero inmediatamente se seca las lágrimas con la mano. Mira por la ventana. El sol es deslumbrante, pero no ilumina su corazón. El amor hace que uno se vuelva histérico, el odio hace que uno se resista y se burle con amargura. Pero ahora, él no tiene amor ni odio hacia Liu Ruyan. Liu Ruyan rechaza todo su trabajo. No se separa de él en el hospital, cuidando de Fan Yuan. Le da de comer personalmente, le aplica medicinas, e incluso se despierta a medianoche. Tenía que asegurarse de que no se destapara. Pero Fan Yuan siempre estuvo tranquilo, hasta el día de su alta. Liu Ruyan sintió que ellos eran extraños. Organizó un gran banquete especialmente para él, para celebrar su recuperación. El banquete era suntuoso, con torres de champán apiladas como montañas y bebidas de lujo. Entre brindis y brindis, todos decían, la señora Liu mima al señor Fan hasta la médula.
He oído que todos estos regalos son ediciones limitadas, y algunos se compraron en subastas. El señor Fang es muy afortunado. Fan Yuan estaba en el centro de la multitud, sin una pizca de sonrisa en su rostro. Liu Ruyan finalmente no pudo más. Lo llevó a un rincón y le preguntó en voz baja, ¿sigues enfadado? Él solo le agarró el interior de la muñeca. ¿Prefieres que te suplique? Lo juro, de verdad te confundí con otra persona en ese momento. ¿Qué quieres que haga para que me perdones, esposo? Dímelo. Lo haré, ¿de acuerdo? Fan Yuan lo miró. De repente sonrió. Está bien, pídele lo que quieras a Ciesiyu. La expresión de Liu Ruyan cambió ligeramente, y su tono se suavizó un poco. Su familia es pobre. Sus padres están enfermos. ¿Por qué haces algo tan cruel? Fan Yuan lo miraba tranquilamente. Dijiste hace un momento que harías cualquier cosa. ¿Ahora involucras a Ciesiyu? Él se rindió inmediatamente. Justo cuando iba a hablar, el teléfono de Liu Ruyan sonó de repente. Era Ciesiyu. Al otro lado del teléfono, gritó. Señora Liu, soy yo. Unos matones me están buscando. Dicen que me van a matar. El rostro de Liu Ruyan se puso pálido. ¿Qué dijiste? ¿Dónde estás ahora? Pero la llamada se había cortado. La cara de Liu Ruyan cambió. Volvió a llamar inmediatamente, pero no pudo comunicarse. Miró a Fan Yuan. Su mirada pasó de la conexión a la duda, y luego a la mirada reprimida y desesperada. «Ah, Yuan, ¿dónde está Ciesiyu?» Su voz se tensó, a pesar de su autocontrol. El corazón de Fan Yuan se apretó con fuerza. No le creía. Ni siquiera necesitaba comprobarlo, ya estaba convencido de que él lo había hecho. Casi se enfada. ¿Me estás acusando? Se frotó las sienes. Es solo que él dijo por teléfono hace un momento que alguien iba a acosarlo. Y bien, la voz de Fan Yuan se quebró. ¿Crees que fui yo quien lo hizo? Liu Ruyan se quedó en silencio por un instante y dijo en voz baja, no lo dije así. Es solo que la situación es urgente ahora. Con una llamada suya, te pones tan nerviosa. Fan Yuan de repente sonrió, pero sus ojos estaban helados. Liu Ruyan. ¿Qué relación tienes con él? Su ceño se frunció aún más. Ahora se trata de una vida humana. ¿Tienes que ponerte nerviosa ahora? La voz de Fan Yuan es clara como la lluvia cayendo. ¿Crees que estoy nerviosa? Liu Ruyan respiró hondo, intentando suavizar su tono. Ay Yuan, realmente no tengo nada con él, pero ahora podría estar en problemas. Dime primero, ¿eres tú? No, no soy yo. Fan Yuan lo interrumpió, cada palabra como un corte, lo digo por última vez. No sé dónde está, ni le he hecho daño a nadie. Liu Ruyan lo miró fijamente. La ansiedad en sus ojos se hizo más evidente. El tiempo pasaba segundo a segundo, la llamada de Ciesiyu seguía sin poder conectarse. Finalmente, perdió la paciencia por completo y agarró la muñeca de Fan Yuan. La fuerza era tal que casi le aplastó los huesos. Ay Yuan, te dije que ya lo había castigado. ¿Por qué sigues haciendo esto? Si matas a alguien, tú también tendrás responsabilidad legal. No tengo tiempo para tonterías contigo. Dime, ¿dónde diablos está Ciesiyu? El rostro de Fan Yuan se puso pálido de dolor. Pero repitió tercamente, no lo sé. No importa cuántas veces preguntes. No lo sé. Liu Ruyan estaba completamente desconcertada. Fan Yuan. Realmente siento que nunca te he conocido. Pudo apartarlo de un empujón. Van. Fan Yuan sacó un arma y dio unos pasos hacia atrás, golpeándose la parte baja de la espalda contra el borde de la mesa, y su frente contra el afilado adorno. La sangre brotó al instante. A su alrededor, hubo gritos. El señor Fan está herido. Liu Ruyan se detuvo en la entrada de la red y salió sin mirar atrás. Mientras hablaba por teléfono, ordenó con voz firme, borren inmediatamente las cámaras de vigilancia e investiguen la última ubicación conocida de Ciyu. Fan Yuan se apoyó en el borde de la mesa y se levantó lentamente, la sangre resbalando por su frente. Cálida y pegajosa, pero no sintió dolor, comparado con el dolor de que su corazón fuera desgarrado. ¿Qué era esta herida? Miró directamente en la dirección en que Liu Ruyan se había ido y de repente se rió. ¿Por qué le importaría? Su corazón y sus ojos ahora estaban llenos de Ciesiyu. Era como si antes su corazón y sus ojos estuvieran llenos de ella. Alguien se acercó alarmado, queriendo llevarlo al hospital. Pero él negó suavemente con la cabeza, apartó todas las manos que intentaban ayudarlo y salió solo de Yan Weiping. Uf, justo cuando salía, un fuerte ruido se escuchó detrás de él. Fan Yuan se dio la vuelta y vio que la pancarta que decía Liu Ruyan ama a Fan Yuan por toda la eternidad, cayó pesadamente al suelo, rota en dos.
Miró la pancarta y de repente se echó a reír. Mientras reía, las lágrimas comenzaron a caer. Liu Ruyan, tu eternidad, resultó ser tan corta. Fan Yuan regresó a casa solo. Procesó en silencio la herida en su frente y luego comenzó a empacar sus cosas. Las figuras de anime, el anillo, el reloj que Liu Ruyan le regaló, el álbum de fotos que tomaron juntos. Todo lo que le pertenecía lo metió en una caja de cartón y la tiró una y otra vez al contenedor de basura de abajo. Cuando tiró la última caja, el viento con los restos de sangre de Jeffen se le rozó la mejilla. Se quedó bajo la farola. De repente, le pareció ridículo. Los recuerdos que antes atesoraba, ahora no eran más que basura en un montón de escombros. Justo cuando se dio la vuelta, un saco fue bruscamente puesto sobre su cabeza. Apenas tuvo tiempo de forcejear. Se oyó un fuerte golpe detrás de él, todo se oscureció y perdió la conciencia por completo. Al despertar, Fan Yuan se dio cuenta de que estaba dentro de un saco, con las manos atadas a la espalda. Tenía la boca tapada con un paño y, a través de las rendijas del saco, vio a Liu Ruyan y Ciesillo sentados en sofás de alto nivel. Había guardaespaldas de pie a su alrededor. Un guardaespaldas informó: «Señora Liu, lo hemos capturado. Este es el cabecilla de los matones que el señor Fan envió para acosar al señor Xie», dijo Ciesillo, tomándole la mano a Liu Ruyan con voz de preocupación. «Ruyan, ¿por qué no lo dejamos? Llegaste a tiempo, en realidad no me pasó nada». Liu Ruyan soltó una risa fría. No. Sus esbeltos dedos acariciaron suavemente la cara de Ciesillo. Era demasiado tiernamente para no gustarle. «No me resisto a tocar a Yuan, pero se atrevió a acosarte, así que debo darte una explicación. Ya que es a quien ella envió, lo haré sufrir para que no se atreva a hacer algo así en el futuro». Fan Yuan sintió un escalofrío por todo el cuerpo. Finalmente comprendió que todo esto era una trampa de Ciesillo. Ciesillo fingió haber sido golpeado por los matones y luego me pagó para que me atara. Engañó a Liu Ruyan haciéndole creer que ella era la que me acosaba, solo para que Liu Ruyan me torturara sin saberlo. Luchó desesperadamente. Quiso llamar el nombre de Liu Ruyan, pero con la boca tapada, solo pudo emitir débiles sonidos ahogados. Ciesillo suspiró conmovido. Entonces, sé más leve. Después de todo, es una de las personas del señor Fan. Los ojos de Liu Ruyan se enfriaron. Imposible. Si te atreves a acosarte, le haré saber lo que significa que la vida sea peor que la muerte. Al segundo siguiente, Fan Yuan fue arrastrado a una plataforma alta. Debajo había una piscina de más de 10 metros de profundidad. La fría superficie del agua reflejaba la pálida luz. Llevaba un saco y estaba atado con una cuerda. Fue empujado bruscamente desde el borde de la plataforma alta. El agua helada le inundó la garganta, ahogándose y con la visión en negro, sus pulmones como si miles de agujas los pincharan. El dolor le hizo encogerse instintivamente. «¡Ayuda! ¡Ayuda!». El débil grito de auxilio fue ahogado por el agua. El saco se empapó de agua, cada vez más pesado, arrastrándolo hacia abajo como una roca. Luchó desesperadamente, pero la cuerda se apretaba cada vez más, dejándolo casi sin aliento. Justo cuando su conciencia estaba a punto de desvanecerse, la cuerda se tensó de repente y fue sacado bruscamente del agua. Tosió violentamente, escupiendo agua con hilos de sangre por la boca. Sin darle tiempo a recuperar el aliento, su cuerpo fue empujado de nuevo. Una vez, 2 veces, 3 veces. Cada caída era como ser arrojado a un pozo de hielo, cada vez que lo sacaban era como si le arrancaran los tendones. Repetidamente, su vida era peor que la muerte. La conciencia de Fan Yuan se volvía cada vez más borrosa. Solo oía un zumbido en sus oídos, y sus pulmones ardían dolorosamente. Parecía que iban a explotar en el siguiente segundo. En un momento indeterminado, cuando lo sacaron del agua de nuevo, Ciesillo finalmente no pudo soportarlo más. «Detente, basta. Liu Ruyan, no lo tortures más». Liu Ruyan se rió fríamente. «Aún no ha terminado». Tomó una barra de hierro que le dio el guardaespaldas y caminó hacia Fan Yuan. «Quien me conmueve debe pagar un precio». ¡Bam! El primer golpe cayó con fuerza sobre su espalda. Fan Yuan se sacudió violentamente, como un camarón electrocutado. El dolor agudo explotó desde su columna vertebral y se extendió instantáneamente a sus extremidades. Se mordió los labios con fuerza. Pero aún así soltó un gemido. Pum, 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 golpe tras golpe. Sin piedad. Cada golpe parecía destinado a romperle los huesos y aplastarle los órganos internos. Fan Yuan sintió un líquido cálido que salía de su boca, cayendo por su barbilla al suelo. 99 golpes. Ella golpeó y golpeó. Al final, Fan Yuan ya no sentía dolor.
Su conciencia comenzó a nublarse, su visión se oscurecía, su cuerpo se sentía desgarrado en pedazos. O como si hubiera sido arrojado a una picadora de carne. Con el último golpe, cayó al suelo como un muñeco de trapo. La sangre debajo de él se expandió sin cesar, empapando su ropa y tiñendo el suelo. Crujido, levantó su pesado zapato y pisó con fuerza los dedos expuestos. El sonido de los huesos rompiéndose era claramente audible. Fan Yuan se estremeció, pero ni siquiera pudo emitir un sonido. Liu Ruyan retiró su pie con satisfacción y se giró para abrazar a Xie Ziyu. Sus esbeltos dedos le acariciaron el pelo. Te asusté así, ya está, se acabó. Nadie volverá a molestarte. Hizo un gesto a sus guardaespaldas, como si se deshiciera de basura. Arrojen a esta persona. Dicho esto, se llevó a Xie Ziyu. Se marcharon sin mirar atrás. Sus tacones crujieron en la nieve. La tela en la boca de Fan Yuan finalmente se aflojó. Usó su última fuerza para gritar su nombre. Liu Ruyan. Su voz era tan débil como una vela moribunda, pero agotó toda su fuerza. Sus pasos se detuvieron abruptamente, pero Xie Ziyu se frotó los ojos, luciendo mareado y con náuseas, apoyado en su hombro mientras le rodeaba la cintura. Ruyan, me duele mucho la cabeza. Liu Ruyan retiró inmediatamente la mirada, ignorando la ilusión de antes, y le tomó la mano ansiosamente. Te llevaré al hospital de inmediato. Él se fue de inmediato, sin volver a mirar. Fan Yuan observó su espalda y de repente sonrió. Mientras sonreía, sus lágrimas se mezclaron con la sangre y rodaron. Si tan solo hubiera mirado atrás una vez, tan solo una vez, habría sabido que la persona que estaba destrozando en ese momento era alguien a quien una vez había adorado, pero no lo hizo. Sus ojos estaban llenos de Xie Ziyu, cuando Fan Yuan recuperó la conciencia. Se encontró tirado en el suelo de la villa, empapado, con los huesos como si hubieran sido triturados. Se levantó con dificultad. Cada movimiento desgarraba la herida de su espalda. Sus dedos estaban horriblemente hinchados. Las fracturas de los huesos brillaban con un horrible color dorado. Su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó temblando y vio 2 mensajes. El primer mensaje es de Liu Ruyan. Cariño, fui mala contigo antes. No debería haberte gritado. Solo no quería que hicieras nada. He estado cuidando a Xie Ziyu en el hospital estos días. No volveré. Volveré contigo cuando se mejore. Fan Yuan miró fijamente la pantalla. De repente, soltó una risa entre lágrimas. ¡Qué ridículo! Él la torturó hasta casi matarla. Y ella todavía puede llamarlo cariño con total naturalidad. Él incluso ni siquiera se dio cuenta de que había desaparecido. El segundo mensaje es una notificación de cancelación de identidad exitosa. Señor Fang, su solicitud de cancelación de identidad y cambio de nombre ha sido aprobada. A partir de hoy. Fan Yuan apretó el teléfono hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Finalmente podía irse. Se levantó con esfuerzo, se puso ropa limpia y cogió la maleta que ya tenía preparada. Se llevó todo lo que le pertenecía en esta casa. Excepto 2 cosas. La primera, el collar de pareja que Liu Ruyan le regaló cuando tenía 18 años. Había un micrófono diminuto escondido en el colgante. Cuando se lo dio, dijo, Yuan, quiero saber lo que haces en todo momento. En ese momento, le pareció dulce. Ahora, solo le parecía irónico. Probablemente no lo había mirado en mucho tiempo, pero si lo hacía, lo sabría. Fue él quien le empujó una y otra vez desde lo alto. Fue él quien le dio 99 latigazos. Fue él quien le rompió los huesos. La segunda cosa, las cartas de amor que le escribió cuando la cortejaba. Un gran montón. En el papel amarillento aún quedaba su letra de juventud. Yuan, hoy te vi con una camisa blanca. Mi corazón latía tan rápido que sentí que me moría. Yuan, nos casamos cuando me gradué. No puedo esperar un día. Yuan, te amaré toda mi vida, solo a ti. Fan Yuan acarició suavemente esas palabras y de repente recordó cuando tenía 18 años. Ella lo abrazó con los ojos rojos y dijo, Yuan, no puedo vivir sin ti. Esos votos que alguna vez lo conmovieron hasta el punto de no poder dormir. Ahora, mirando atrás, le parecían absurdos. Fan Yuan colocó el collar y las cartas de amor en la mesa de café y luego se dio la vuelta sin dudarlo. Antes de salir, tiró su teléfono a la basura, enterrando todos sus recuerdos junto con él. De ahora en adelante, en este mundo, ya no existía el Fan Yuan que lloraría por Liu Ruyan. Cuando el avión despegó, Fan Yuan miró las luces de la ciudad que se hacían cada vez más pequeñas por la ventana. En un trance, vio a una Liu Ruyan de 18 años sonriéndole entre las nubes. Al segundo siguiente,
Un dolor agudo explotó en su hombro. La ilusión desapareció. Se mordió el labio con fuerza. El sabor a sangre se extendió por su boca. Señor, ¿necesita ayuda? La mujer a su lado bajó su revista. Notó agudamente el sudor frío en la frente de Fan Yuan. Fan Yuan negó con la cabeza. Enterró la cara más profundamente en su bufanda. Todavía tenía el olor a sudor del sótano. Era una baratija barata que compró en el baño del aeropuerto. Estoy bien. Su voz era etérea, solo un poco mareado. Bai Linbin miró a este joven hombre que emanaba un aire de desesperación. Llevaba un abrigo color caqui que le quedaba visiblemente grande. En el dedo anular de su mano izquierda, había una marca de un anillo que había llevado durante mucho tiempo. Su mano derecha se retorcía de forma extraña. Lo más inquietante era que, incluso en la cabina a 26 grados, seguía temblando involuntariamente. Soy médico. Bai Linbin le tendió un pañuelo. Tu cara está muy pálida. Al coger el pañuelo, Bai Linbin notó unas marcas en la cara interna de su muñeca. Eran las huellas dejadas por ataduras profesionales. Bai Linbin se dio cuenta de que no era una víctima de secuestro común. Gracias. Fan Yuan apretó el pañuelo en su palma, pero no lo usó. No podía dejar rastro alguno. Especialmente ahora. Pero en cuanto el avión aterrizara, Liu Ruyan no podría encontrarlo aunque diera la vuelta al mundo. De repente, un dolor agudo le subió desde el abdomen, ante los ojos de Fan Yuan. Sintió un líquido caliente saliendo de su nariz. Al instante, se tocó y sus dedos tocaron una sustancia pegajosa y roja. Bai Linbin se soltó el cinturón de seguridad de un tirón. Auxilio. Necesitamos asistencia médica de emergencia aquí. Con la vista borrosa, Fan Yuan vio los largos dedos de la mujer desabrochándose rápidamente la ropa. ¡Qué extraño! En ese momento, recordó las manos de Liu Ruyan. Anoche, esas mismas manos desabrocharon su ropa con la misma destreza. Fan Yuan sintió como si innumerables manos lo levantaran. Como un trozo de madera flotando en un mar tempestuoso. Recordó la sensación de ser empujado a la piscina, el picor del agua helada al entrarle en los pulmones. La sensación de ardor de la soga rozando su cara. Lo más doloroso fue la frase de Liu Ruyan, quien me decepcione. Tendrá que pagar un precio. Cada palabra era como un cuchillo apuñalando su corazón. En el último momento antes de desvanecerse, Fan Yuan oyó su propia risa ronca. ¡Qué irónico! Las lágrimas que Liu Ruyan había roto a mano estaban ahora clavadas en sus pulmones. Él siempre decía que la protegería de cualquier daño, pero al final, ella se convirtió en quien más lo había herido. Las luces de la cabina parpadeaban sobre su cabeza. La camisa de Bai Linbin estaba empapada de sudor. Este hombre desconocido estaba perdiendo la vida poco a poco en sus manos, y una corazonada inexplicable le impedía quedarse de brazos cruzados. Ciudad, llama abajo y preguntó. Doctor, ¿necesita que se baje urgentemente la temperatura? Fan Yuan, en su estado de inconsciencia, de repente se sacudió violentamente. Bai Linbin lo sujetó. Se giró y le dijo a Conchem, contacta con el aeropuerto y prepara una ambulancia. El paciente tiene múltiples fracturas y hemorragia interna. Necesita. Antes de que terminara de hablar, su muñeca fue agarrada de repente. Sus ojos vidriosos se enfocaron por un instante como si tuvieran voluntad propia. Bai Linbin vio dentro de ellos una desesperación escalofriante. No, el hospital. Fan Yuan no pudo decir una palabra más, y un hilo de sangre brotó de la comisura de sus labios. Por favor. Bai Linbin se quedó atónita. Impulsada por un instinto inexplicable, asintió. Tengo un sanatorio en las afueras. Despertó rodeado por el olor a desinfectante. La luz del sol se filtraba a través de las persianas sobre la sábana. Fan Yuan miraba fijamente el techo. Por un momento, no pudo distinguir si era la realidad o un sueño, hasta que una voz femenina y suave llegó desde un lado. Despertaste. Al girar la cabeza, se encontró con unos ojos profundos. La mujer sostenía un historial médico. Al ver que él despertaba, lo dejó a un lado. Tuviste una hemorragia interna en el avión y te desmayaste. Te hice un tratamiento de emergencia. ¿Cómo te sientes ahora? Fan Yuan instintivamente se tocó el abdomen. El dolor había disminuido considerablemente. Pero un dolor punzante persistía bajo su piel. Abrió la boca, con voz débil. Gracias. La mujer asintió y le dio un vaso de agua tibia. Me llamo Bai Linbin. Él guardó silencio un momento y pensó, yo soy Fan Yuan. Fan Yuan se quedó en el sanatorio. Bai Linbin venía a verle cada día, pero aparte de las preguntas médicas necesarias, nunca indagó en su vida privada, hasta que un día, en la sala de curas, una enfermera tropezó sin querer con una bandeja.
El sonido metálico al caer la bandeja al suelo hizo que Fan Yuan se estremeciera bruscamente, encogiéndose por completo por reflejo. La mano de Bai Ningbin se detuvo en el aire. Lo observó, viendo cómo protegía instintivamente sus costillas, y su mirada recorrió la cicatriz de sonrisa en su muñeca. De repente, dijo, estas heridas no fueron accidentales. La respiración de Fan Yuan se detuvo. Bai Ningbin no insistió. Simplemente le acomodó la ropa y dijo con voz tenue, si no quieres hablar, no tienes por qué hacerlo. Pero si lo necesitas, aquí tienes abogados y policías que pueden ayudarte. Fan Yuan se quedó paralizado, luego negó con la cabeza. Bai Ningbin no dijo nada más y se dio la vuelta para irse. Fan Yuan lo llamó de repente, agradeciéndole. Al ver una leve sonrisa aparecer en su rostro pálido, añadió, pero de verdad no es necesario. Los días en el sanatorio transcurrían con una calma casi irreal. El cuerpo de Fan Yuan se recuperaba gradualmente. A veces salía al jardín a tomar el sol. Una tarde, al pasar por una sala de reuniones, escuchó sin querer que Bai Ningbin estaba discutiendo con alguien. La otra parte insiste en este precio. No podemos ceder. Pero los datos del mercado muestran claramente que su valoración es inflada a al menos un 30%. Los pasos de Fan Yuan se detuvieron. Por un impulso inexplicable, abrió la puerta. Todas las miradas se volvieron hacia él. Bai Ningbin frunció el ceño. Fan Yuan. Fan Yuan movió los labios y señaló el estado financiero en la pantalla de proyección. Tras un momento, habló. Hay un problema con la previsión de flujo de caja en la tercera página. Han ocultado una parte de la deuda. Si se calcula de esta manera, la valoración real debería ajustarse al alza. En la sala de reuniones reinó un silencio sepulcral. Bai Ningbin lo miró fijamente durante unos segundos, luego le empujó los documentos y continuó hablando. Al día siguiente, Bai Ningbin le puso un contrato delante y le preguntó directamente. Si te interesa, puedes venir a mi empresa como asesor estratégico. Fan Yuan rió. ¿No tienes miedo de que sea un espía industrial? Bai Ningbin se apoyó en el borde de la mesa. Lo miró, con voz tranquila. He investigado tus antecedentes. Por supuesto, no he encontrado nada, pero mi instinto me dice que eres digno de confianza. Fan Yuan, en el VIP, sentía el olor a desinfectante. Oculto por el aroma de las flores y la decoración floral cercana, Liu Ruyan estaba sentada junto a la cama, sosteniendo un cuenco de sopa de pollo humeante. La cuchara golpeó suavemente el borde del cuenco, produciendo un tintineo nítido. Bebe un poco más, dijo, acercando la cuchara a los labios de Xie Ziyu. Su voz era tan tierna que parecía poder gotear. Estuve cocinándola 4 horas, desnatando toda la grasa. El rostro de Xie Ziyu estaba pálido. Con un esfuerzo, se inclinó para beber de su mano. Sus pestañas proyectaban una sombra bajo la luz. Ruyan, ¿te quedarás conmigo? El señor Fang. Él no se molestará si Liu Ruyan lo interrumpe. En lugar de insistir, se convence a sí mismo. A Yuan es el más sensato. Pero cuando dejó el cuenco de comida, la taza chocó con la mesa de centro de cristal, produciendo un sonido repentino. Un din. Ese sonido le atravesó las sienes como una espina. Han pasado 3 días. No hay noticias de Fan Yuan en 3 días. Sacó su teléfono. La pantalla de bloqueo se iluminó. Eran los votos de Fan Yuan. 17:3. Cariño, volveré más tarde. 22:47. ¿Todavía estás enfadado? Abril de 08915. A Yuan, contesta el teléfono. El último mensaje se detuvo en la entrada. La burbuja de chat verde jade colgaba solitaria en la parte superior de la ventana de conversación. Voy a hacer una llamada. Se levantó de repente, el dobladillo de su falda se agitó caóticamente. En el pasillo, por la escalera de incendios, Liu Ruyan presionó el botón de colgar por tercera vez. La voz robótica repetía en chino e inglés, temporalmente fuera de alcance. Este sonido creaba un eco extraño en el hueco de la escalera. Volvió a llamar al teléfono de su asistente. Xiao Chen, ve a la villa ahora. Hizo una pausa. No dijo que quería confirmar la ubicación de Fan Yuan, solo que quería verificar el estado de la puerta de la villa. Aproximadamente media hora después, el asistente respondió. Señor Liu, el sistema de seguridad de la villa muestra que todo está normal. Es solo que el triturador de basura de la cocina no se ha activado en 3 días. El registro del asistente inteligente muestra que la última vez que se usó fue el día en que se fue de casa. La respiración de Liu Ruyan se detuvo por un instante. Fan Yuan es muy limpio, nunca permitiría que la basura se quedara toda la noche. El sonido familiar del sensor se activó, encendiendo la luz. Pero frente a él estaba la oscuridad.
No había luces encendidas, ni siquiera desde que abrió la puerta. La villa siempre ha estado en silencio. A Joan, su voz resonó en el espacioso salón. Nadie respondió. El leve aroma en el aire se había disipado por completo, reemplazado por una sensación de vacío helado. Liu Ruyan estaba parada en la puerta principal de la villa. Su corazón latía inexplicablemente rápido, una sensación de pánico la invadió. Y cuando empujó lentamente la puerta, la escena ante sus ojos la hizo abrir los ojos involuntariamente. El armario estaba abierto de par en par. Su ropa estaba desordenada. En el tocador, su perfume masculino habitual. Las gafas de sol habían desaparecido por completo. La foto que solía estar en la mesita de noche tampoco estaba. Ahora solo quedaba un lugar solitario. Su corazón dio un vuelco. Caminó apresuradamente hacia el estudio y abrió un cajón. Pasaporte, tarjeta de identificación, tarjeta bancaria. Todo lo que podía probar su existencia había desaparecido. Solo en la mesa de centro yacían tranquilamente dos cosas, un collar y una carta de amor que él le había dado. Liu Ruyan tomó el collar con manos temblorosas. Este se lo dio a Fang Yuan en su 18º cumpleaños. Lo usó durante tantos años sin quitárselo. Y ahora, Fang Yuan estaba desaparecido. Este collar quedó solitario aquí. Liu Ruyan no se atrevía a creer la peor posibilidad. Sacó su teléfono y volvió a llamar a su asistente. Ahora mismo, ve a investigar el paradero de Fang Yuan. Usa todas tus conexiones. Decido que debemos encontrarlo incluso si necesitamos 3 días. La voz al otro lado del teléfono respondió de inmediato. En ese momento, solo podía oír el sonido de las teclas. Liu Ruyan nunca había sentido que el tiempo pasara tan lentamente. La voz vacilante del asistente sonó. Señor Liu, la información de identificación del señor Fang ha sido cancelada. 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 ¿Por qué Fang Yuan decidió cancelar su identidad de repente? ¿Qué pasó mientras él no estaba? Los ojos de Liu Ruyan temblaban. Sus palmas se apretaron sin darse cuenta, volviéndose pálidas. El dolor punzante en sus manos le recordó. Es cierto, también está el collar. Tal vez haya una pista sobre el paradero de Fang Yuan en el collar. Se dio la vuelta y corrió hacia el estudio. Sacó el video, pero la imagen de vigilancia que apareció ante sus ojos dejó la mente de Liu Ruyan en blanco. En la imagen, Cecilio estaba al borde de una plataforma alta, con una sonrisa burlona en los labios, y la persona dentro del saco forcejeaba. En el momento en que la tela se deslizó, vio claramente esa cara. La respiración de Liu Ruyan se detuvo. Un rostro pálido, cabello desordenado, sangre saliendo de las comisuras de sus labios. Ese era Fang Yuan. Miró en su dirección, sus labios temblando. Parecía querer decir algo, pero al segundo siguiente, él lo empujó al agua. Splash. El sonido de las salpicaduras de agua resonaba en la sala de monitoreo, mientras que en los oídos de Liu Ruyan solo quedaba un zumbido agudo. Apretó el collar con fuerza. Sus ojos se pusieron completamente blancos y sintió una dulzura en la garganta. De repente, Liu Ruyan pareció darse cuenta de algo. Movió la barra de progreso, frunciendo el ceño. Sus dedos se detuvieron. La sonrisa en los labios de Cecilio era tan obvia. Era como si también se burlara de Liu Ruyan frente a la pantalla. Miró fijamente esa cara que se había vuelto extraña, su respiración se aceleró gradualmente. En ese momento, el teléfono volvió a sonar. Señora Liu, la voz del asistente llegó desde el otro lado del teléfono. Pero fue interrumpido bruscamente. Maldita sea, su voz estaba destrozada. Voy para allá ahora mismo. El coche chirrió ruidosamente contra el suelo. Tranquila, no podrá encontrarlo. Ya destruí la información médica de esa perra hace mucho tiempo. Sí, también he limpiado la vigilancia en la biblioteca. ¿Quién le dijo que no valorara su vida? Se lo merece. Cada palabra era como una aguja envenenada. Como la última pizca de confianza y la esperanza de engañar a los demás, lo dejó hecho jirones. La puerta de la habitación del hospital se abrió de golpe, y Liu Ruyan estaba parada en la entrada. Con un rostro sombrío, el teléfono de Cecilio cayó al suelo con un golpe. Ruyan, ¿cómo? ¿Sabes que era Fang Yuan? La voz de Liu Ruyan era terrible y baja. Era como un demonio que salía del infierno. El rostro de Cecilio se puso pálido al instante, y sus dedos agarraron inconscientemente la colcha. No sé de qué estás hablando. La persona en ese saco. Apretó la muñeca de ella. La fuerza era tal que casi le aplastó los huesos. Siempre lo supiste, ¿verdad? Las lágrimas brotaron instantáneamente de los ojos de Cecilio. Ruyan, ¿entiendes mi dolor? Liu Ruyan avanzó ignorándolo, sus ojos enrojecidos mirándolo fijamente. Respóndeme. Yo.
Yo solo te amo demasiado. Su voz asustada era fragmentada. Tenía miedo de que él me lo quitara todo. No pude evitarlo. La mirada de Liu Ruyan, teñida de frialdad, se posó en Ciesillo. Luego retiró la mano, como si hubiera tocado algo frío. Su mirada recorrió el lugar por un momento y finalmente se posó en el cuchillo de fruta sobre la mesita de noche. El frío reflejo en la hoja del cuchillo reflejaba su rostro distorsionado. Y también reflejaba los ojos de Ciesillo, llenos de pánico repentino. No puedes. Retrocedió apresuradamente. El estante de libros cayó al suelo. En la oficina de Liu Ruyan, la luz es fría y blanca. Frente a él había montones de documentos abiertos, incluyendo cómo había estado manipulando a él y a Fang Yuan en secreto durante mucho tiempo. Entre ellos también había una pila de documentos, fotos y grabaciones enviadas por la agencia de detectives Sigia, registros de transferencias e incluso los testimonios de esos matones en aquel entonces. Fue el señor Xie quien nos calculó. Después, hubo una venganza externa. Las manos de Liu Ruyan se pusieron pálidas de tanto apretar. Una emoción gris apareció en sus ojos. De principio a fin, todo fue orquestado por Ciesillo, y él, de esa manera, empujó a la persona que amaba profundamente al abismo. Ciesillo fue escoltado por guardaespaldas a la oficina, con una expresión halagadora en su rostro. Ruyan, ¿por qué me buscas con tanta prisa? Antes de que terminara de hablar, una pila de documentos le golpeó la cara. Explícate, la voz de Liu Ruyan era vieja y ronca, solo sus labios se dispersaron por el suelo. Ciesillo bajó la cabeza y vio las fotos y los extractos bancarios. Su sonrisa se congeló instantáneamente. Yo puedo explicarlo. Se agachó torpemente para recogerlos, con los dedos temblando. Esto debe ser una trampa tendida por alguien. Debe ser Fang Yuan. Me odia, por eso Fang Yuan. Liu Ruyan miró fijamente a la persona frente a ella con una calma inesperada. Sacó una grabadora del cajón y pulsó el botón de reproducción. Esa perra se lo merece. ¿Quién le dijo que no supiera lo que es bueno para él? La voz de Ciesillo resonó en la oficina, cruel y maliciosa. Su rostro se puso pálido al instante. Ciesillo se obligó a sonreír. Dejó a un lado los documentos y caminó hacia Liu Ruyan. Ruyan, créeme, realmente no hice esas cosas. Frente a la mirada indiferente de Liu Ruyan, su respiración se aceleró cada vez más. Créeme, te amo tanto. Liu Ruyan levantó la vista con confusión. Extendió la mano y le agarró la barbilla a Ciesillo. Haces cosas así y todavía dices que me amas. ¿No te parece repugnante? Entonces, ¿tú crees que eres algo bueno? Ciesillo de repente levantó la cabeza. La inocencia en sus ojos había desaparecido por completo. En su lugar, había un odio retorcido. Liu Ruyan, tú fuiste quien vino a mí primero. Tú me usaste como sustituto. Tú me hiciste pensar que me amabas. Dijo con un escalofrío que le recorrió los huesos. Le señaló la nariz y se rió con frialdad. ¿Eres ciego? ¿No puedes ver quién es sincero y quién es falso? Las pupilas de Liu Ruyan se contrajeron. Su pecho se sentía como si le hubieran dado un golpe. Ciesillo se rió con más sarcasmo. ¿Sabes lo que dejó antes de irse? Ese collar te lo regalé, ¿verdad? También viste la vigilancia. Cada uno de esos palos fue tallado por ti mismo, ¿no? El aire se quedó en silencio por unos segundos. Liu Ruyan de repente sonrió. Se levantó con calma y caminó frente a Ciesillo, se puso de puntillas y puso su mano en su rostro. El movimiento era tan tierno como el de un amante, pero sus ojos eran fríos y amenazantes. Tienes razón. Estuve ciega. Así que ahora. Es hora de corregir los errores. Ciesillo no había reaccionado cuando la puerta de la oficina se abrió de nuevo. Dos guardaespaldas se acercaron a él y lo ataron firmemente con gruesas cuerdas de caballo. Los ojos de Ciesillo se abrieron de par en par, siendo empujado al suelo con gran fuerza. Liu Ruyan, no puedes hacerme esto. Puedo devolverte ese dinero. Liu Ruyan dio un paso atrás, mirándolo con las manos atadas sin expresión. ¿Crees que me importa ese poco dinero? Se inclinó hacia su oído, su voz apenas audible en su mejilla. Quiero que pruebes lo que significa desear la muerte. Liu Ruyan estaba de pie en el pasillo del hospital psiquiátrico, la fría luz blanca alargaba su sombra. Todavía sostenía ese documento, que detallaba todos los crímenes de Ciesillo a lo largo de los años: malversación de fondos públicos, fraude comercial, lesiones intencionales. E incluso cómo había planeado meticulosamente la trampa de Fang Yuan. La puerta de la habitación se abrió. Ciesillo estaba acurrucada en un rincón, con el rostro aún vendado, las cicatrices de su intento de suicidio. Levantó la vista y vio a Liu Ruyan. Un destello de esperanza brilló en sus ojos. Ruyan,
¿Has venido a salvarme? Se arrastró unos pasos. Pero su cuerpo debilitado no pudo soportar estos movimientos. Ciesillo yacía en el suelo, cubierto de suciedad. Sus dedos todavía agarraban con fuerza la falda de Liu Ruyan. Liu Ruyan no respondió, simplemente se agachó lentamente frente a él. Mirándolo desde arriba, sus ojos eran fríos como el hielo, su voz grave y tranquila. Ciesillo, ¿sabes por qué estoy aquí? Ciesillo tembló y negó con la cabeza, las lágrimas rodando. Yo, sé que me equivoqué, realmente sé que me equivoqué. ¿Te equivocaste? Liu Ruyan se burló y arrojó el documento frente a él. Esto es lo que llamas, sé que me equivoqué. Ciesillo bajó la cabeza y miró el contenido del documento. Su rostro se puso pálido al instante. Negó con la cabeza frenéticamente. No, no fui yo quien hizo esto, alguien me tendió una trampa. Ruyan, confía en mí, confía en mí. ¿Tenderte una trampa? Liu Ruyan se inclinó y agarró su mandíbula con tanta fuerza que casi le rompió los huesos. ¿Crees que todavía te creeré tus tonterías? Soltó su mano, sacó un pañuelo y se secó las manos, su rostro lleno de disgusto. Esta acción hirió cruelmente los ojos de Ciesillo. Sus pupilas se contrajeron de repente, se lanzó hacia Liu Ruyan, pero ella lo pateó, cayó al suelo, gritando desgarradoramente. Liu Ruyan, no puedes hacerme esto, te amé tanto. Todo lo que hice fue por ti, por mí. Los ojos de Liu Ruyan se volvieron más fríos, por tu propia lujuria. Destruiste todo entre Fan Yuan y yo, fue eso por mí. Si es así, entonces es mi turno de hacer algo por ti. Se dio la vuelta y asintió al médico en la puerta. A partir de hoy, su plan de tratamiento será designado por mí. El médico se acercó y le entregó un nuevo historial médico. Liu Ruyan abrió la primera página. Decía, paciente no 0487, plan de tratamiento. Terapia electroconvulsiva, control de medicamentos, encarcelamiento de por vida. Ciesillo luchó frenéticamente. No, no puedes hacerme esto, Liu Ruyan. Te maldigo. Te maldigo por no obtener nunca el perdón de Fan Yuan. Liu Ruyan salió de la habitación sin mirar atrás, y detrás de ella, los débiles y agonizantes gemidos de Ciesillo resonaron. Estaba de pie en el pasillo, con humo de cigarrillo flotando a su alrededor, su mirada era inescrutable. El asistente se acercó con cautela. Liu Ruyan, según sus órdenes, todos los activos de la familia Xie han sido congelados. Los padres de Ciesillo también han sido restringidos en sus movimientos, asegurando que no puedan encontrar al señor Xie. Paciente, Liu Ruyan, débilmente. Dijo, y añadió, entrega las pruebas de su malversación de fondos públicos a los medios. Quiero que quede en la ruina. El asistente asintió y se fue. Liu Ruyan apagó el cigarrillo y miró el cielo nocturno exterior. Sabía que esta venganza no podía compensar el daño sufrido por Fan Yuan. Pero al menos, no permitiría que Ciesillo volviera a dañar a nadie más. Liu Ruyan se paró frente a la villa donde solía vivir con Fan Yuan, con la cinta de vigilancia en la mano, que ya había visto innumerables veces. Pero el registro de vigilancia ya ha sido borrado por Ciesillo, no queda ni una sola pista útil. Sigue buscando. Su voz es ronca, con venas rojas en los ojos. Incluso si registran todo el edificio, tienen que encontrarlo. El asistente se acerca temblando con un documento. Señor Liu, la información de identidad del señor Fan ha sido cancelada. Los registros de entrada y salida también han sido borrados. Liu Ruyan aprieta los puños con fuerza, frustrada. Él, como siempre, movilizó todas sus relaciones, incluso no dudó en ofrecer una gran recompensa. Pero Fan Yuan pareció desaparecer del mundo. Sin dejar rastro. Él fue a cada lugar que habían visitado juntos, el campus de la escuela secundaria, el parque de atracciones, el templo en la cima de la montaña, incluso la ciudad en el extranjero donde estudió. Pero cada vez, él no encontró nada. Empezó a tener sueños frecuentes. En los sueños, Fan Yuan estaba en una ladera nevada, mirándolo con frialdad. Liu Ruyan, tú me empujaste al infierno con tus propias manos. Al despertar, estaba empapado en sudor frío, su ropa de dormir pegada a él. Su corazón dolía como si le hubieran retorcido a la fuerza. Liu Ruyan comenzó a ampliar su búsqueda, incluso dejando de lado los asuntos de la empresa. Viajó en avión de un país a otro, esperando encontrar esa figura familiar. 3 meses después, Liu Ruyan estaba de pie frente a una tienda de artículos de lujo en la Avenue Montaigne, mirando fijamente el vestido de novia en el escaparate. Fan Yuan había dicho una vez que su vestido de novia favorito era el de estilo simple, sin encaje, sin diamantes. Solo blanco puro. Se burló de sí mismo, las memorias se habían desvanecido como humo.
Ahora, ni siquiera sabía dónde estaba Fan Yuan. De repente, su visión periférica captó una figura familiar. Cabello rubio dorado, figura alta. Su forma de caminar se parecía mucho a la persona de sus sueños. Su corazón dio un vuelco. Casi instintivamente, lo persiguió. Fan Yuan. El hombre no se volvió y siguió caminando. Aceleró el paso, extendiendo la mano para agarrar su muñeca, pero al segundo siguiente, un coche negro se detuvo frente a él. La puerta se abrió y una mujer con un vestido largo morado ajustado lo abrazó. Se puso de puntillas y le dijo algo al oído, lo que le hizo sonreír levemente, revelando en su perfil un rostro muy desconocido. Liu Ruoyan se quedó paralizado en el lugar. No era él. Solo una espalda parecida. Bajó la mano bruscamente, su garganta se ahogó. Sonó su teléfono. La voz cautelosa de su asistente vino del otro lado. Señor Liu. La cena está por comenzar. Liu Ruoyan cerró los ojos. Colgó el teléfono y se dio la vuelta para irse. Y justo en el momento en que se dio la vuelta. En el café revelado, Fan Yuan bajó lentamente su taza, su mirada barrió la espalda de él a la ligera. Bai Ningbin siguió su mirada y preguntó, ¿es él? Fan Yuan retiró la mirada. Asintió levemente. Se levantó y tomó la mano de Bai Ningbin. Vamos, tenemos que ir a la cena. Fan Yuan se paró frente al espejo de cuerpo entero. Lade den Kopf Lake Chiefon Berurte den Diamanten Amor Lapechen. Ein Lachen Spielte Sein Lippen. Liu Ruoyan wurde Abenda Ochanda Ise Privaten Feier Teilnehmen. Bai Ningbin sagte Hinteim. Reite Irenens Champagne. Den Aufmerksamkeit galt ihm die ganze Zeit. Bist du wegen im Haie? Fan Yuan nahm das Glas. Sein Fingerspitzen kloten leicht auf den Glasrand untersekten ein zartes Heraus. Du denkst zu viel nach. Auf der Feier brachen die Kronleuchter das Licht in glitzernden Reflexionen. Fan Yuan el seinen Champagne. Unteriel sich muelos mit Bertretern mehrerer Europäischer Konsortien. Liu Ruoyans Französischen seines Karfergeschaftsin machten IHN zum Mittelpunkt. Als Liu Ruoyan den Saal betrat. Ihr Blick wurde unwillkürlich von der Gestalt am anderen Ende angezogen. Jede Bewegung streite ein vertrautes Gefühl aus. Sie runzelte leicht die Stirn. Als sie gerade Porträten wollte, drehte sich die Person und hin an ihr vorbei. In diesem Moment roch sie ein starkes Parfum. Liu Ruoyan auf den Kopf. Aber die Gestalt war bereits in der Menge verschwunden. Wer war der Mann worin? Sie hielt den Kellner an. Ihre Stimme war angespannt. Der Kellner lächelte. Das ist der Fan. Brunder von sin Rui Investment Company. Liu Ruoyans Pupillen berenten sich. FB, stotterte. Das ist offensichtlich die Abkürzung für Fan Yuans Namen. Konnte es nicht glauben. Aber konnte nicht anders, als es zu hoffen. Ist Fan Yuan zurück? Das war bei Ningbin Streeter Versuch, Fan Yuan zu helfen. War ungewöhnlich aufmerksam gegenüber der Liu Group. Stand border Studiotur und seine große Gestalt im Schreitlicht Notizen machen. Der Stift in seiner Hand zog scharfe Spuren auf das Papier. Es sah nicht so aus, als ob Daten analysierte, sondern so, als ob einen Fein cesierte. Oder sah sich den Bericht über die Leiche an. Bei Ningbin kam mit warmer Milch herin und ließ seine Schritte absichtlich deutlicher werden. Fan Yuans Finger zuckten unmerklich. Schloss schnell den Ordner. Es ist nur eine routinemäßige Analyse. Nahm die Milch entgegen. Seine Lippen krümmten sich zu einem perfekten Lächeln. Ich mache mich über zukünftige Konkurrenten schlau. Bei Ningbin entlarrte sein Lachen nicht. Obwohl in den letzten 3 Monaten die Gruppe auf ihr recherchiert hatte als jetzt andere Unternehmen. Manchmal blieb bis spät in die Nachtwatch. Aber wann nachfragen wollte, wechselte schnell das Thema. Besonders nach dem einseitigen Treffen in Paris. Es war schon spät. Schließlich stellte nur sein Tasse ab morgen heute seine FRUHE-Besprechung. Fan Yuan nickte, aber sein Blick wanderte zurück zu dem Stapeldokumente, als bei Ningbin die Studiotur schloss. Orte das Krasende heraus des Stiftes auf dem Papier. Es war wieder Ruf einer professionellen Karriere. 3:17 Uhr morgens. Ein Striller Streibrach die Stille der Villa. Bei Ningbins Frambles dem Bett. Sein ärztliche Intuition machte IHN sofort Watch. Der Stray kam aus Fan Yuans Schlafzimmer. Rannte ihn, ohne sich die Zeit zu nehmen, seine Hausschuhe anzuziehen. Stieß die Tür auf. Der Anblick vor ihm ließ seiner Septik zusammenzucken. Fan Yuan saß auf dem Bett, in der Ecke zwischen dem Bett und der Wand. Presste seine Hände fest auf seinen Hals.
Sein Gesicht war kreidebleich. Sein Pyjama klebt in Weisnas auf dem Rücken. Zitterte wie ein Blatt im Wind. Das beunruhigendste vorbei in ihm waren seine Augen. Panische Pupillen. Sein Blick war leer, als ob eine schreckliche Szene betrachtete. Die nicht da war. Fan. Vainin Vindan Sigi no se atrevió a tocarla a la ligera, mirándome. ¿Puedes oírme? No hay respuesta. La respiración de Fan Joan se vuelve cada vez más agitada. Sus labios comenzaron a volverse morados. El trastorno de estrés postraumático se activó de improviso. Vainin Vin tomó una decisión rápida. Sostuvo suavemente la muñeca de Fan Joan y sintió un sudor frío y pegajoso. Respira conmigo. Se colocó la muñeca en el pecho para sentir el ritmo de mi respiración. Tranquilo. Vainin Vin pudo ralentizar su propia respiración, el ascenso y descenso rítmico de su pecho. Podía sentir en la muñeca bajo su palma una cicatriz irregular. Estoy bien, dijo con voz ronca, cubriéndose reflejamente la muñeca con la manga del pijama. Lo siento, solo tuve una pesadilla. Vainin Vin no desmintió esa evidente mentira. Se levantó para servir un vaso de agua tibia. De camino, añadió unas gotas de lavanda calmante al incienso de al lado. Bebe un poco de agua, se la ofreció. Así podemos mantener esta distancia de seguridad. Ir a buscarte una toalla seca. Cuando regresó del baño, Fan Joan ya se había movido al sofá junto a la ventana. Con ambas manos agarrando la taza, su mirada se posó en la noche exterior. La luz de la luna perfilaba el contorno de su rostro de perfil. La sombra de las ramas proyectaba una pequeña zona de penumbra debajo de sus ojos. Vainin Vin colocó suavemente la toalla en su hombro y se sentó en el reposabrazos frente a él. ¿Quieres hablar de esa pesadilla?, preguntó con mucha casualidad, como si solo estuviera comentando el tiempo de mañana. Los dedos de Fan Joan jugueteaban inconscientemente con el borde de la taza. Después de un largo silencio, de repente habló. ¿Sabes cómo se siente que te ahogues? Vainin Vin se inclinó ligeramente. Primero el agua te inunda las fosas nasales. Un dolor como si te estuviera ardiendo. La voz de Fan Joan era muy baja, como si estuviera contando la historia de otra persona. Luego tus pulmones empiezan a no funcionar. Quieres respirar, pero solo puedes aspirar más agua. Lo más aterrador es, levantó la vista. Puedes sentir claramente cómo la vida se te escapa, pero no puedes hacer nada. Vainin Vin notó que el dedo anular de su mano izquierda estaba torcido de forma antinatural. Era una secuela inevitable de la fractura de hueso sin tratamiento inmediato. Soñé que, Fan Joan se levantó de repente y se dirigió al escritorio, sacando una carpeta de manila del cajón inferior. Deberías ver esto. Vainin Vin tomó la carpeta. Era pesada. Lo que salió fue una pila de fotos. Un certificado de matrimonio arruinado por café. Entonces, este era tu nombre original. Las palabras de Vainin Vin se quedaron en su garganta y desaparecieron. Todo ante sus ojos lo impactó. Fan Joan yacía en una ladera nevada, con una herida sangrante en la frente. La alfombra debajo estaba teñida de rojo oscuro. El informe médico decía, fractura de 3 costillas. Fractura conminuta de la mano derecha. ¿Este es el ritmo de Liu Ruyan? La voz de Fan Joan era inusualmente tranquila. Ella es mi exesposa. Fan Joan hizo una pausa. Luego su mirada se dirigió a ese certificado de matrimonio. No, en realidad no tenemos ninguna relación. Se rió con autodesprecio. Pensó que la persona en el saco era un matón que había acosado a su marido. Pero la persona dentro soy yo. Vainin Vin pasó a la siguiente página y vio una captura de pantalla de una cámara de seguridad. Una mujer empuja repetidamente a la persona con la bolsa atada desde una plataforma alta. A su lado, un joven de aspecto inocente, con una sonrisa en los labios. El hombre de ahí es Ciesillo, señaló Fan Joan. Es mi esposo legal, y yo, solo soy una broma. Vainin Vin finalmente entendió de dónde venía su obsesión por el grupo Liu. Esto no es una simple competencia comercial, es un odio que corroe los huesos. Por eso debes destruirlo. No es una pregunta. Fan Joan caminó hacia la ventana, la luz de la luna alargó su sombra. Quiero que pruebe lo que es no tener nada. Sus dedos rozaron suavemente el cristal de la ventana. Perder la empresa, perder la reputación, perder. Su voz se cortó. Vainin Vin se acercó por detrás. Sin tocarlo, solo existiendo en silencio, dijo en voz baja. La venganza no trae paz verdadera. ¿Y qué trae? Fan Joan se giró bruscamente. Un fuego oscuro ardió en sus ojos. Perdón, olvido. Se abrió la bata, revelando una cicatriz en la parte inferior de su abdomen. Él mismo se la infligió con una barra de hierro. 99 veces. Las contó claramente. Vainin Vin miró la cicatriz.
De repente, lo agarró y lo abrazó. Fan Yuan se tensó por un momento, luego, como si le hubieran quitado todas las fuerzas, se apoyó en su pecho. No estoy tratando de detenerte. Bai Ningbin apoyó la barbilla en su pecho. Solo no quiero verte consumido por el odio. Acarició suavemente sus dedos deformados. Estas heridas no deberían definir tu vida. Fan Yuan no respondió, pero Bai Ningbin sintió que la humedad en su pecho aumentaba gradualmente. Afuera, el cielo del este comenzaba a clarear. Bai Ningbin miró a Fan Yuan, que finalmente se había calmado en sus brazos, y tomó una decisión. Déjame ver tu plan. Dijo, todos los detalles. Fan Yuan levantó la cabeza, un destello de luz reprimida brilló en sus ojos enrojecidos. Si esto puede hacerte dejarlo ir de verdad y empezar de nuevo. Bai Ningbin se secó las lágrimas de la cara. Te ayudaré. Cuando la luz del sol entró por las cortinas. Fan Yuan estaba señalando la estructura de acciones del grupo Liuxi. Bai Ningbin explicó su estrategia de adquisición, su voz todavía ronca. Pero sus ojos habían recuperado la claridad. La luz del sol caía sobre los papeles esparcidos, iluminando ese certificado de matrimonio desgastado. Fan Yuan lo miró por un momento y lo arrojó descuidadamente a la basura. Fan Yuan estaba parado frente a la ventana del piso al techo en el último piso del grupo FB, dominando toda la ciudad. Su silueta se reflejaba en el cristal. Sus dedos sostenían una copa de vino tinto. El líquido rojo oscuro se agitaba suavemente en la copa, parecido al color de cuando él yacía en un charco de sangre ese día. El asistente llamó a la puerta y entró. Con respeto, entregó un documento. Señor Fang, el precio de las acciones del grupo Liu ha vuelto a caer un 5%. El mercado no es optimista sobre las decisiones recientes de Liu Ruyan. Fan Yuan tomó el documento, una fría sonrisa se dibujó en sus labios. Muy bien. Pasó el informe financiero reciente del grupo Liu, sus dedos tocaron ligeramente una cifra en una línea. Liu Ruyan ya ha vendido muchos activos a su nombre para cubrir el agujero financiero creado por el desfalco de Xie Sixu. Fan Yuan levantó la cabeza, una luz aguda brilló en sus ojos. No importa, no me importa. Él solo se preocupaba por cómo Liu Ruyan perdería poco a poco todo lo que una vez más valoró. Al igual que todo lo que él había perdido una vez. El grupo Liu. Liu Ruyan miraba fijamente la pantalla de la computadora en su oficina. La curva del precio de las acciones caía en picado, las llamadas de los accionistas entraban una tras otra. No podía soportarlo más, así que pulsó directamente el botón de silencio. Averigüe quién está manipulando esto detrás de escena, le dijo fríamente a su asistente. El asistente sudaba frío. Ya lo he investigado. Los fondos provienen de una nueva empresa de inversión en Suiza, Sinrui Investment Company, con una profunda conexión. Por el momento, no podemos encontrar al controlador real. Liu Ruyan frunció el ceño, de repente recordó algo. El nombre de la empresa, FB repitió el nombre, pareciendo haber entendido algo. Sus pupilas temblaron levemente. Fan Yuan, sus pupilas se contrajeron repentinamente. Sus dedos jugueteaban inconscientemente con un bolígrafo. La tinta se filtró a través del documento. ¿Es él? ¿Ha vuelto? Fan Yuan estaba sentado en una sala privada. Frente a él estaba Xie Lingxi, el exdirector financiero de Liuxi. Xie Lingxi se frotó las manos, con los ojos brillantes. Señor Fan. Me prometió las condiciones. Fan Yuan empujó un cheque. Esto es un depósito. Recibirá el resto después de la prueba. Xie Lingxi miró con codicia los números del cheque y asintió repetidamente. No se preocupe, señor. Liu Ruyan recientemente, para estabilizar el precio de las acciones, está a punto de hipotecar patentes centrales. Mientras yo haga un pequeño movimiento. No, Fan Yuan la interrumpió, su voz suave pero innegable. Quiero que la ayudes. Xie Lingxi preguntó. ¿Qué? Ayúdala a estabilizar el precio de las acciones, hazle creer que la crisis ha sido resuelta. Ella tomó un sorbo de vino tinto. Con un brillo frío en sus ojos. Luego, en su momento de mayor relajación, un golpe mortal. Ese día, Liu Ruyan miró el precio de las acciones que de repente se estabilizó. Frunciendo el ceño, lo descubrí, fue el director Xie quien contactó a varias instituciones para obtener financiación. El asistente informará. Xie Lingxi. Liu Ruyan guardó silencio por un momento, luego se rió fríamente. ¿De dónde sacó los contactos? El asistente negó con la cabeza. No estaba seguro, pero los fondos sí llegaron, aliviando temporalmente nuestra presión. Liu Ruyan se acercó a la ventana, las luces de la ciudad brillaban en la noche. Siempre sentía que algo andaba mal. Según la investigación, él mismo, su rostro no mostraba ni rastro de alivio por la recuperación del precio de las acciones.
Descubre que instituciones contactó Xie Lingxi. Rápido. La noche fuera de la ventana era pesada, como la calma antes de la tormenta. Fan Yuan tomó los documentos que Bai Ningbin le trajo y echó un vistazo. Se rió. Liu Ruyan realmente sospechaba. Bai Ningbin preguntó, ¿vamos a cerrar la red? Esperemos un poco más. Él revisó los documentos. Su mirada se fijó en el cielo nocturno. Quiero que venga a rogarme, como una vez me rogó que volviera. Los hechos demostraron que la premonición de Liu Ruyan no estaba equivocada. Mientras el precio de las acciones de Liu se estabilizaba gradualmente, esas instituciones, como si hubieran acordado, retiraron colectivamente sus inversiones. El precio de las acciones del grupo Liu se desplomó, incluso a un mínimo histórico. Liu Ruyan se paró frente a la ventana del piso al techo, sus manos gradualmente se apretaban. El asistente detrás de ella ni siquiera se atrevía a emitir un sonido. Y Xie Lingxi, ya no se puede contactar. Tan pronto como se dijo esto, la oficina cayó en un silencio mortal. El sudor en la frente del asistente no se podía secar. Pensó en lo que había descubierto, sintiendo que una vez que lo dijera, su carrera terminaría. ¿Se descubrió la parte detrás de esas instituciones? Todavía no. El asistente cerró los ojos y colocó la información en su mano sobre el escritorio. Señor Liu, después de la investigación, esas instituciones de financiación respaldan a diferentes empresas, pero esas empresas pertenecen todas a FB. Liu Ruyan escuchó estas palabras y sintió una especie de confirmación. Su instinto le dijo que FB era Fan Yuan. Era Fan Yuan quien venía a vengarse de ella. En ese caso, Liu Ruyan se paró debajo del edificio de la compañía FB, con un traje impecable. Una mirada de descontento en sus ojos. Había estado esperando aquí durante 3 días. La recepcionista rechazó cortés pero fríamente cada una de sus solicitudes de cita. Los guardias de seguridad lo detuvieron con cautela cada vez que intentaba irrumpir, pero ya no podía soportarlo. Hazte a un lado. Su voz era terriblemente baja. El guardia de seguridad aún no había reaccionado cuando Liu Ruyan lo apartó. Entró a paso rápido hacia el ascensor. Tenía que ver a Fan Yuan hoy. La puerta de la oficina del piso superior se abrió de golpe. Fan Yuan estaba sentado frente a la ventana del piso al techo, dándole la espalda. Acababa de trazar una línea con un bolígrafo sobre un documento. Señor Liu, no se dio la vuelta, su voz tranquila. Irrumpiendo en la empresa de otra persona, puedo llamar a la policía. La respiración de Liu Ruyan se detuvo. Esa voz, una voz que había escuchado innumerables veces en sus sueños, ahora está frío como un extraño. A Yuan, tragó saliva y dio un paso adelante. Sé que eres tú. Fan Yuan finalmente se dio la vuelta. El sol se inclinaba desde atrás, delineando su imponente figura. Se ha vuelto más apuesto. La voz que lo amaba y abrazaba en ese entonces parece haber desaparecido. Fan, lo corrigió, tocando suavemente la placa con la punta del dedo. O puedes llamarme director Fan. El pecho de Liu Ruyan subió y bajó violentamente. Sí, yo, descubrí todo. Se apresuró hacia adelante. Apoyó las manos en su escritorio. Fue él mismo ideó esas escenas. Me ha estado mintiendo. Yo realmente pensé que el matón de entonces fue enviado por ti para hacerle daño. Fan Yuan lo miró en silencio, sin una pizca de emoción en sus ojos. La voz de Liu Ruyan se volvió cada vez más baja. Si hubiera sabido que eras tú, ¿cómo podría haber? ¿Qué podría haber hecho? Fan Yuan se rió de repente. ¿Cómo pudiste haberme empujado por el alto escenario con tus propias manos? ¿Cómo pudiste romperme el ligamento con un tubo de hierro? ¿O cómo pudiste aplastar mis dedos? Cogió el mando a distancia y pulsó un botón. La pantalla del proyector de la oficina bajó lentamente. En la pantalla, Maya se deslizó hacia abajo, revelando el rostro pálido y demacrado de Fan Yuan. Y Liu Ruyan observaba fríamente. Yo estaba detrás de él, con una sonrisa de triunfo en las comisuras de sus labios. Y cuando el tubo de hierro cayó, el cuerpo encogido de Fan Yuan y el sonido de dolor del caparazón de cangrejo, el rostro de Liu Ruyan se puso instantáneamente pálido. ¿Necesitas que siga reproduciendo? Fan Yuan se apoyó en su barbilla. Me queda mucho. Por ejemplo, la parte en la que abrazaste a Yu y lo dejaste llamarte esposo. Liu Ruyan no podía hablar. Miró los ojos fríos de la persona frente a él. Al segundo siguiente, sus rodillas golpearon pesadamente el suelo. Lo siento. Su voz temblaba. Sus dedos se aferraban con fuerza al borde de su escritorio. Realmente no lo sabía. Fan Yuan bajó la mirada hacia ella y de repente le pareció ridículo. La que alguna vez fue la alta CEO Liu Ruyan, ahora arrodillada frente a él, como un perro sin hogar. Liu Ruyan cerró los ojos.
Después de un largo silencio, Liu Ruyan levantó la cabeza. Yuan, ¿qué debo hacer para que me perdones? Fan Yuan sacó un documento de un cajón. Lo empujó hacia ella. Acuerdo de adquisición de acciones del grupo Liu. Firma. Dijo a la ligera, todas las acciones que tienes, las compraré al valor de mercado. Liu Ruyan asintió. ¿Quieres Liu sí? No. Fan Yuan se levantó. Los tacones resonaron en el suelo de mármol. Se inclinó y tocó el contrato con la punta del dedo. Lo que quiero es que entregues Liu sí en mis manos tú misma. No ocultó sus verdaderas intenciones. Luego lo miró. ¿Cómo? Poco a poco. En mis manos. Los dedos de Liu Ruyan temblaban mientras se inclinaba sobre el contrato. Sabía lo que significaba. Entregando la sangre. Los años de acumulación de Liu sí se desmoronarían por completo. No me des. Nunca más tendrá la oportunidad de recuperarme. Fan Yuan lo observó luchar y, de repente, sintió que todo carecía de sentido. Te daré 3 días para pensarlo. Se dio la vuelta y caminó hacia la ventana del salón, su espalda indiferente y distante. Sin embargo, Liu Ruyan, no olvides que ahora no tienes derecho a negociar conmigo. La sala de reuniones en la planta superior del grupo Liu, la ventana del salón con todas las luces de la ciudad entrelazadas. Fan Yuan se sentó en el asiento principal, sus dedos tamborileaban suavemente sobre el escritorio. Delante de él había varios acuerdos de división de activos pendientes de firma. A ambos lados de la mesa de conferencias, los altos ejecutivos que una vez apoyaron a Liu Ruyan, ahora tenían la cabeza gacha. Incluso contenían la respiración, temerosos de perturbar sus pensamientos. El departamento de nuevas energías se vende. El sector de la medicina se integra en el grupo Fan Yuan. Su voz era tan tranquila como si estuviera comentando el tiempo de hoy. En cuanto al caparazón vacío restante. Guárdalo. El director financiero preguntó con cautela. Señor Fan. ¿Y la marca Liu Ruyan? Fan Yuan se burló. Sus labios se curvaron en un frío arco. Liu Ruyan. Se levantó lentamente, los tacones resonando sobre el suelo de mármol. El sonido crujiente era como un golpe sordo en el corazón de todos. A partir de hoy, no existe el grupo Liu. Levantó la mano y empujó el último documento hacia la mujer silenciosa frente a él. El documento se deslizó hasta Liu Ruyan. En la portada ponía claramente, notificación de ajuste de dirección. Fue la señora Liu quien fue despedida. Pero todas sus decisiones fueron despojadas. Debía presentarle un informe de trabajo diario a Fan Yuan. Liu Ruyan miró el documento. Sus dedos temblaron levemente, pero no extendió la mano para cogerlo. Fan Yuan la miró. De repente, sonrió. ¿Qué pasa? ¿La señora Liu no está satisfecha? El silencio se apoderó de la sala de conferencias. Liu Ruyan levantó lentamente la cabeza. Sus ojos oscuros, antes afilados como los de un águila, ahora estaban apagados y sin brillo. Era como si le hubieran extraído toda la vitalidad. Guardó silencio unos segundos y finalmente extendió la mano para coger un bolígrafo. Firmó su nombre en el documento. Señora Liu, su informe diario. El secretario colocó otro documento sobre la mesa de Liu Ruyan. Con un respeto fingido, sus ojos finalmente revelaron un atisbo de resignación. Liu Ruyan lo abrió, entumecida. Informe de mantenimiento de la política antidrogas del grupo Liu. Detallaba el número de veces que se limpiaba el letrero de la empresa cada día. Situación del consumo de papel en la oficina, número de visitantes en recepción. Cerró los ojos y firmó su nombre. Esta era la exigencia de Fan Yuan. Tenía que firmar personalmente para confirmar que trabajaba seriamente todos los días. En una cafetería al aire libre, Fan Yuan cortaba seriamente el filete que tenía delante. La cuchilla rozaba el plato, emitiendo un ligero sonido. «Sigues cortando la carne de forma tan brutal». Bai Ningbin se inclinó, le quitó el plato y, con un movimiento natural, lo cortó en trozos pequeños por él. «Es como si estuvieras diseccionando a un enemigo». Fan Yuan arqueó una ceja. «Quizás lo sea». Bai Ningbin le devolvió el plato. Sus dedos rozaron suavemente el dorso de su mano. ¿Cómo sabe el sabor de la venganza? Fan Yuan miró el lago. El sol se reflejaba en el agua como miles de fragmentos dorados. El ideal se sentía vacío. Se sintió mareado. Bai Ningbin observaba su perfil. ¿Por qué no vamos hoy a la exposición astronómica? ¿Una exposición astronómica? Dijiste que de niña te encantaba mirar las estrellas. Es verdad, lo dijiste hace mucho tiempo. En una noche muy, muy lejana. Él no esperaba que lo recordara. Bajo la cúpula estrellada del planetario, Fan Yuan miró hacia arriba mientras la Vía Láctea simulada giraba lentamente. Bai Ningbin estaba detrás de él, observando su espalda. Levantó la cabeza y le explicó al oído,
en la leyenda china, solo puede ver a la Dama de la Luna una vez al año. Fan Yuan sonrió amargamente. ¿No es eso una tragedia? Pero al menos pueden reunirse cada año. La voz de Bai Ningbin era muy suave. ¿No crees? Fan Yuan giró la cabeza para mirarlo. De repente se dio cuenta de que sus pestañas, bajo la luz tenue, parecían excepcionalmente largas, como si tuvieran una capa de polvo gris. La distancia entre ellos se acortó sin darse cuenta. Acércate, Fan Yuan, llegó un rugido ahogado desde atrás. Fan Yuan se dio la vuelta y vio a Liu Ruyan parada al pie de las escaleras, con el rostro pálido. Con los ojos llenos de venas rojas, miró fijamente sus manos entrelazadas, su pecho subía y bajaba violentamente. ¿Quién es él? La luz del pasillo del planetario era tenue. Fan Yuan se apoyó en la pared. Se arregló los puños de la camisa despreocupadamente. ¿Necesitas que te lo recuerde? Tu comportamiento actual es acoso. Liu Ruyan, tus puños se crujen. Te pregunto, ¿quién es él? Bai Ningbin sonrió levemente. Mi socio. ¿Su novia? ¿O futura esposa? Como quieras definirlo. ¿Esposa? Las dos palabras apuñalaron el corazón de Liu Ruyan como cuchillos. Ella agarró su muñeca. Todavía no estamos divorciados. Fan Yuan bajó la mirada a su mano y de repente sonrió. ¿Divorciarnos? Liu Ruyan, no lo olvides. Nuestro certificado de matrimonio es falso. Él retiró lentamente su mano y sacó un documento de su teléfono, mostrándoselo. Certificado de nulidad de registro matrimonial. ¿Necesitas que te lo recuerde? Se acercó a su oído. Su voz, como un susurro venenoso, dijo, tu esposo legal está en prisión ahora mismo. Liu Ruyan retrocedió un paso como si le hubieran quitado todas las fuerzas. Bai Ningbin salió de las sombras. Con una mano en el bolsillo y la otra, casualmente, rodeando el brazo de Fan Yuan. Señorita Liu. Ella dijo con calma, si sigues acosando a mi novio, consideraré solicitar una orden de restricción. Liu Ruyan miró fijamente la mano que rodeaba el brazo de Fan Yuan, y de repente recordó que hacía muchos años, ella también lo había hecho. Debajo del cerezo en flor de la escuela, delante de todos, había reclamado su soberanía. Fan Yuan es mío. Nadie puede tocarlo. Ahora los roles se habían invertido, y él era la persona advertida. Ahora entendía lo que significaba el dicho un centímetro de tela se convierte en una vara. De camino de vuelta, Fan Yuan miraba los árboles que pasaban a toda velocidad por la ventana. De repente dijo, ¿fui demasiado cruel hace un momento? Bai Ningbin sostenía el volante con una mano. La otra mano, posada sobre la suya. Ni siquiera son intereses de lo que él te hizo. Fan Yuan bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas y de repente se dio cuenta de que, sin saber cuándo, la venganza ya no era la única razón que lo mantenía vivo. El techo solar se abrió, revelando el cielo estrellado. La voz de Bai Ningbin llegó mezclada con el viento nocturno. Mira, el corazón de una madre. Fan Yuan levantó la cabeza, sintiendo por primera vez que el cielo estrellado ya no lo hacía sentir solo. No muy lejos detrás de ellos, Liu Ruyan estaba parada en la sombra, mirando fijamente a donde estaban Fan Yuan y Bai Ningbin. Fan Yuan, ¿me estás intimidando? No puedes dejarme ir, ¿verdad? Por eso encontraste a alguien así, para que me doblegue, ¿no? Sus ojos son grises, parece haber tomado una decisión. La lluvia cae a cántaros. El suelo de cemento frente al edificio del grupo Liu se ve brillante por el agua de lluvia. Liu Ruyan se arrodilla en medio de la cortina de lluvia, su traje ya empapado. Su cabello largo y desordenado se le pega a la cara. Sus rodillas están hundidas en el agua, pero ella levanta la cabeza obstinadamente. Sus ojos miran fijamente la ventana iluminada en el último piso. Ella sabe que Fan Yuan está allí. Fan Yuan, su voz, casi ahogada por el trueno. Por favor, ven a verme una vez más. La puerta giratoria del edificio se abre. Varios guardias de seguridad salen con paraguas negros. El líder suspira. Directora Liu, el director Fan dijo que si continúa así, tendremos que tomar medidas forzosas. Liu Ruyan tiró de las comisuras de sus labios. El agua de lluvia le cae por la barbilla. Entonces, que venga él mismo a echarme. Los guardias se miraron. Desesperados, tomaron un walkie-talkie para pedir instrucciones. El operador del walkie-talkie pareció decir algo. Los guardias dudaron. Tras mirarse unos a otros, sacaron un cubo. Al segundo siguiente, un cubo de agua fría con hielo cayó desde arriba, vertiéndose sobre la cabeza de Liu Ruyan. El frío penetró instantáneamente hasta los huesos. Sus labios perdieron el color al instante, y todo su cuerpo temblaba incontrolablemente. En la ventana del último piso, Fan Yuan observó la escena con frialdad,
tamborileando suavemente con los dedos en sus auriculares Bluetooth. Liu Ruyan, ¿crees que el ardid de la autolesión funcionará conmigo? Su voz llegó a través del walkie-talkie de los guardias, clara y cruel, cuando me rompiste los huesos en aquel entonces. Yo no tuve la oportunidad de rogarte. Una mañana, Liu Ruyan se despertó en una suite de hotel y descubrió que todas sus tarjetas de crédito habían sido canceladas. Su teléfono vibraba frenéticamente, con llamadas perdidas de la gerente del banco llenando la pantalla. No podía devolverlas. La otra parte era muy seria. Señorita Liu, su cuenta personal ha sido congelada por el sistema de liquidación. Esto incluye los fideicomisos en el extranjero. Los dedos de Liu Ruyan temblaron, poniéndose blancos. Fan Yuan me está empujando a un callejón sin salida. Sin ingresos, activos congelados. Ahora ni siquiera puede pagar la factura del hotel. De repente, dejó escapar una risa. Una risa desgarradora como el roce de papel de lija. A Yuan, realmente, no me dejas ninguna salida. Y la venganza de Fan Yuan no se detuvo ahí. En la reunión general de todos los empleados del grupo, Fan Yuan se sentó en la cabecera. Tamborileaba suavemente con los dedos sobre la mesa. Hoy hay un asunto especial. Lentamente comenzó a hablar. Sonriendo a la audiencia. Demos la bienvenida a la directora Liu para que lea un texto de muestra comercial. Liu Ruyan estaba parada en un rincón, con el rostro pálido. Sostenía en sus manos un gran trozo de papel amarillento. Era la carta de amor que le escribió a Fan Yuan cuando tenía 18 años. Cada página estaba llena de las promesas más sinceras de su juventud. Lee, por favor, instó Fan Yuan. Que todos aprendan de la elocuencia de la directora Liu. El lugar quedó en un silencio sepulcral. Los dedos de Liu Ruyan temblaron ligeramente. Pero aún así abrió la primera página. A Yuan, hoy te vi con una camisa blanca y mi corazón latía tan rápido que sentí que me moría. Su voz era seca. Al llegar a la tercera página, su garganta se agitó violentamente. ¿Podemos casarnos cuando cumpla 22 años? Te amaré toda mi vida, solo a ti. Su voz estaba ronca, pero leyó las 20 páginas completas, palabra por palabra. Cuando llegó a la última línea del poema, hubo un silencio sepulcral en la sala. Varias empleadas ya tenían los ojos rojos. Fan Yuan, sin embargo, mantuvo una sonrisa en su rostro, incluso aplaudió al final. Una actuación brillante, comentó, lástima, todos son mentiras. Liu Ruyan levantó la cabeza, algo en sus ojos se hizo añicos por completo. Este asunto generó una gran discusión dentro de la empresa. Bai Ningbin entró y tiró una pila de documentos sobre el escritorio. Las hojas se esparcieron, revelando el historial médico en la parte superior. Liu Ruyan, depresión severa con síntomas de hemorragia. ¿Ves esto? La voz de Bai Ningbin era gélida. Si esto continúa, morirá. Fan Yuan lo miró superficialmente, su cuerpo se encogió involuntariamente, pero pronto recuperó la compostura. Cogió su café y tomó un sorbo, con indiferencia. ¿Y bien? Bai Ningbin lo miró fijamente y de repente sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Entonces, Fan Yuan, ¿cuándo te volviste así? Dio un paso adelante y golpeó el historial médico con el dedo, produciendo un sonido sordo. ¿No es suficiente quitarle todo? ¿No es suficiente hacerlo informar a diario como un perro? ¿Ahora tienes que verlo morir en un hospital para estar satisfecho? Las pestañas de Fan Yuan temblaron, la taza de café se calentó en su palma. No lo obligué, levantó la vista, sus ojos eran gélidos. Se lo merece, ¿verdad? Bai Ningbin se inclinó de repente. Apoyando ambas manos en los reposabrazos de su silla, lo acorraló entre él y la silla. Entonces, ¿por qué no te atreves a mirarme? La respiración de Fan Yuan se detuvo. La voz de Bai Ningbin se acercó, con un significado indescriptible. Fan Yuan, ¿todavía no lo has superado? El interior de la oficina se sumió en un silencio sepulcral. Las gotas de lluvia golpeaban el cristal desde el exterior, como una cuenta atrás. Fan Yuan dejó la taza de café. El fondo de la taza chocó contra el escritorio, emitiendo un ligero tintineo. No, finalmente habló, su voz era muy baja. Eran solo 3 palabras que parecían haberle costado toda su fuerza. Bai Ningbin no se movió, manteniendo esa postura opresiva. Su mirada recorrió su rostro como un cuchillo. Entonces, ¿por qué no te atreves a admitir lo que has hecho? Fan Yuan se levantó bruscamente, casi pegado a él. Bai Ningbin, sabes por lo que he pasado. Sabes lo que hizo. Lo sé, lo interrumpió Bai Ningbin, su voz de repente se suavizó. Pero tú ahora, ¿en qué te diferencias de la Liu Ruyan de entonces? Esa frase fue como una bofetada que le dio en la cara a Fan Yuan. Retrocedió un paso, su pecho subía y bajaba violentamente. Sí, cuando se había vuelto así.
Para vengarse, podía mirar impasible como Liu Ruyan se marchitaba día a día, podía calcular con precisión cada uno de sus dolores. Incluso disfrutar de su colapso. ¿No es eso exactamente lo que Liu Ruyan le hizo a él en aquel entonces? Su voz se quebró. Bai Ninbin suspiró. Extendió la mano y le acarició la mejilla. El odio arde demasiado tiempo, y te quemará hasta convertirte en ceniza. Fan Yuan cerró los ojos. Una lágrima silenciosa resbaló por su mejilla. Asterisco boom, la puerta de la oficina se abrió de golpe y el secretario entró corriendo, presa del pánico. Señor Fang, Liu Group se ha unido a 3 fondos de cobertura. Ya han tomado el 12% de las acciones y siguen acumulando. El secretario pasó la tableta. Este es el que lidera. En la pantalla, el exdirector financiero de Liu estaba siendo entrevistado. Con una sonrisa fría. Las tácticas de FB ya son controvertidas. Nosotros solo estamos revirtiendo la tendencia. Recuperemos lo nuestro. Fan Yuan apretó el puño, las uñas clavándose en sus palmas. Xie Linzi, ese exdirector financiero que fue sobornado por él, convoca una reunión de inmediato. Implementen medidas de respuesta. Fan Yuan dio una orden fría, mientras aclaraba sus fondos. No es necesario. Bai Linbin lo interrumpió de repente. Bai Linzi probablemente solo fingió ser sobornado desde el principio. Fan Yuan se giró, ocupado. ¿Qué quieres decir? Bai Linbin asintió. Con ojos complejos. Pensaste que ella era agente de Liu Xi, pero es muy probable que no es de nadie. Ella busca su propio beneficio. El cerebro de Fan Yuan funcionó a toda velocidad. Si es así, entonces este asunto es mucho más simple de lo que imaginaba. Ella agarró su abrigo de repente. Voy a Liu Xi. Bai Linbin frunció el ceño. ¿A qué vas? Fan Yuan no se dio la vuelta. Voy a buscar a Liu Ruyan. Cuando Fan Yuan abrió la puerta, Liu Ruyan estaba parada frente a la ventana del piso al techo, su espalda se veía como una sombra. Al oír el sonido, ella se giró lentamente. Un destello de sorpresa brilló en sus ojos, y luego volvió a la calma. Director Fang, ¿ha venido a supervisar el trabajo? Su voz era ronca. Fan Yuan caminó directamente hacia ella, le entregó la tableta y explicó. Liu Ruyan echó un vistazo a la pantalla, frunciendo ligeramente el ceño. No sé sobre esto. Si el link sí es de usted. Solía serlo. Liu Ruyan levantó la cabeza. Sus ojos oscuros lo miraron fijamente, al igual que yo solía ser de usted. La respiración de Fan Yuan se detuvo. Los dos se miraron fijamente por un momento, luego él respiró hondo. Quiero que me ayudes a resolver esto. Liu Ruyan asintió. Afuera, la lluvia se intensificó, las gotas de agua corrían por el cristal como lágrimas. ¿Por qué?, preguntó ella. Fan Yuan guardó silencio por un momento y dio una respuesta que incluso a él mismo lo sorprendió. Porque solo tú entiendes el funcionamiento de los antiguos empleados de Liu Xi. No es toda la verdad. La mitad de los antiguos empleados de nivel medio y alto de Liu Xi todavía estaban bajo él, pero él no lo admitiría. Al ver esa cara enferma de nuevo, algo se rompió dentro de él. Liu Ruyan lo miró durante mucho tiempo. De repente se rió, su sonrisa era cansada pero serena. Bien, se dio la vuelta, sacó un documento de un cajón y se lo entregó. Esta es la red de relaciones y las debilidades de los antiguos empleados de Liu Xi que he recopilado, suficientes para que los contrarrestes. Fan Yuan abrió el documento, sus pupilas se encogieron ligeramente. Esta información es muy detallada, obviamente no se preparó recientemente. Habías predicho este día. Liu Ruyan no respondió. Simplemente se acercó a un perchero, se quitó el abrigo y dijo, vamos, todavía recuerdo cómo ser la señora Liu. Su espalda estaba recta, como si hubiera recuperado un poco de su antiguo prestigio en un instante. Quizás esta sea la última cosa que puede hacer por él. Sala de conferencias del grupo Liu. Fan Yuan empujó el último documento hacia el centro de la mesa larga. Las indemnizaciones por despido de todos ya han llegado. Todavía estaba allí, con las palabras de los veteranos llenas de significado. Su voz era tranquila. A partir de hoy, no tengo nada que ver con todos ustedes. El director financiero, Kang Weiwei, habló. Director Fang, hemos seguido a la familia Liu durante 30 años. Por eso pueden irse con dignidad con el doble de indemnización. Fan Yuan solo golpeó ligeramente la mesa, en lugar de contar los días en la cárcel como Yu. La sala de conferencias quedó en silencio al instante. En un rincón, Liu Ruyan bajó la cabeza. La humedad de la noche de lluvia todavía quedaba en las arrugas de su traje. Permaneció en silencio todo el tiempo, como un títere al que le hubieran extraído el alma. Después de que la multitud se dispersó, Liu Ruyan permaneció sentada en su lugar, inmóvil. Fan Yuan se acercó con los documentos. De repente,
extendió la mano para presionar los documentos. Director Fang, realmente no nos tienen ningún interés. No es así. La mirada de Fang Yuan cayó en su mano. Había una herida fresca allí, cortada al romper el espejo la noche anterior. Recordó hace muchos años a la joven Liu Ruyan trepando el muro para llevarle fresas. Se cortó la palma con la alambre de púas y dijo riendo. No duele. ¿Sabes lo que estaba pensando ese día en el saco? Pensó para sí mismo. Estaba pensando, si te dieras la vuelta y me miraras, solo una vez. Las pupilas de Liu Ruyan se dilataron violentamente, pero tú no lo hiciste. Fang Yuan retiró los documentos. Así que mi respuesta es no. Sin ningún interés, las palabras de Bai Lingbin de repente flotaron en sus oídos. Él tiene razón. El mejor final para la venganza es olvidar por completo. Se dio la vuelta y caminó hacia el ventanal. La luz del sol atravesaba las nubes, perfilando su silueta en un dorado pálido. Unos días después, Fang Yuan recibió de repente un video de un número desconocido. En la pantalla, Liu Ruyan estaba arrodillada en el frío mundo, con la frente pegada a las losas de piedra, las manos apretadas en un puño. Manchas de sangre rojo oscuro cubrían el suelo. Sus rodillas estaban ya destrozadas hasta la carne viva. Estas eran las pequeñas maravillas que él le había pedido a Buda para él. Se oía la voz del asistente de fondo, susurrando, «Señora Liu, lleva 3 días arrodillada». El asistente dijo que estaba rezando, ¿verdad? Fang Yuan apagó el video. A partir de ahora, ya no es necesario informarle de sus asuntos. Se acercó a la caja fuerte y sacó un acuerdo de transferencia de acciones. Después de firmar, hizo una pausa, y luego sacó otro trozo de papel de nota. Se quedó suspendido en el aire durante mucho tiempo. Finalmente, solo quedaron 3 palabras. A tu salud. Cuando Liu Ruyan recibió el documento. Estaba tumbada en la habitación de meditación del templo. Tenía fiebre alta y estaba mareada. El monje entró con té caliente. Donante, las obsesiones dañan el cuerpo. Con manos temblorosas, abrió el paquete. El acuerdo de transferencia de acciones cayó al suelo. El papel de nota fue levantado por el viento que se filtraba por la rendija de la ventana. Cayó suavemente sobre su corazón. En un trance, recordó cuando tenía 20 años. Fang Yuan le esperaba en la nieve, con la punta de la nariz roja pero sonriendo y diciendo, Liu Ruyan, te he estado esperando, y ahora, ella finalmente dejó de esperar. Afuera, la nieve caía suavemente. El coche de Bai Ningbin se detuvo frente a un edificio blanco puro. Tenía pensado traerte después de que terminara el trabajo, le abrió la puerta del coche, acariciándole suavemente la palma de la mano. Pero alguien ha estado trabajando tanto últimamente que no puedo conseguir una cita. Fang Yuan arqueó una ceja. ¿El doctor Bai se está quejando? Es una acusación. Levantó la cabeza y le mordió la oreja. Me has estado esperando 3 días y 7 horas. El interior del edificio estaba brillantemente iluminado. Las linternas de cristal del pasillo estaban cubiertas con cintas rojas. Bai Ningbin le tapó los ojos por detrás. Contando hacia atrás 3 segundos. En la oscuridad, oyó el sonido de algo cayendo. Ahora mira. La cinta roja cayó al suelo. En la linterna, estaba escrito. Centro de Investigación de Medicina de Trauma de Fang Yuan. Bajo los focos, se proyectaba un brillo dorado. Todos los beneficios se invertirán en la investigación de secuelas del trauma. La respiración de Bai Ningbin acarició su oreja, incluyendo las cicatrices de tus rodillas. Fang Yuan miró las linternas, y de repente sintió un nudo en la garganta. Las marcas dejadas por el rosario de Buda de aquel entonces. Resulta que él lo recordaba todo. No sé si es por eso. En la sala de descanso del centro de investigación, el ventanal daba a los edificios que se sucedían. Fang Yuan estaba inclinado sobre unos datos cuando de repente notó un punto de luz en el techo. Al levantar la vista, unas pequeñas letras azul claro que brillaban en la pared blanca parpadearon. Ah, Yuan, el viento está atrapado en el árbol. Todo su cuerpo tembló. Este era el código secreto que Liu Ruyan inventó cuando tenía 16 años. Ese día, se rompió el brazo y le cosieron la herida, pero sonrió y dijo, Ah, Yuan, no llores. No me duele. En la azotea del edificio de enfrente, una figura débil se apoya en la barandilla. El láser en su mano seguía temblando, incluso a 100 metros de distancia, podía reconocer que era Liu Ruyan. Llevaba la chaqueta del uniforme escolar que usaron al salir de la cárcel, como un fantasma terco, seguía deambulando. Una confianza surgió en su corazón. Esta vez te atraparé. Fang Yuan miró en silencio durante 3 segundos. De repente se levantó y corrió las cortinas, la oscuridad envolvió la habitación, y él llamó a Bai Ningbin. Ahora es hora de descansar.
El viento está claramente desordenado. La madre de Fan Yuan está corriendo las cortinas. Un rayo de luz se filtra por la rendija. El sol de la mañana. La última vez que me mediste el dedo a escondidas. Me mediste la mano y me pusiste ceniza. La persona con el láser en el edificio de enfrente intentaba atravesar las cortinas, proyectando un débil punto de luz en el suelo. Levantó el pie y pisó el punto de luz, oyendo los pasos vacilantes fuera de la puerta que se acercaban cada vez más. Bai Ningbin, de repente le dijo su nombre completo. Ahora quiero que entres inmediatamente y propongas matrimonio. La puerta se abrió de golpe. Tenía una caja de terciopelo para anillos en la mano, jadeando, con los ojos brillantes. El láser estaba a sus pies. Intercambiaron anillos en el escenario, y debajo solo había una docena de invitados libres. El sonido de los cristales chocando se mezclaba con las campanas, un sonido nítido de un corazón que se rompe. Pensé que querías una boda más grandiosa. Fan Yuan bajó la cabeza y se abrió las puntas de los dedos. Ba Lingben miró la Vía Láctea. Las personas que han sido el centro de atención de las multitudes. Solo saben lo valioso que es el silencio. Intentaron traer montañas de regalos. Una caja de ébano destacaba. En el momento en que Fan Yuan abrió la tapa, Bai Lingbin sintió que sus dedos se crispaban. Ese collar de cuentas que Liu Ruyan le había dado a Xie Ziyu. Yacía tranquilamente en la escala de Fan Yuan. Cada cuenta de sándalo brillaba con un lustre cálido, evidentemente había sido pulida durante mucho tiempo. La tarjeta adjunta solo tenía 7 palabras. Esta vez, te pido paz. Bai Lingbin le arrebató la caja y se la tiró al asistente. Dónala a un templo. Fan Yuan, sin embargo, sonrió y se puso las cuentas en la cabeza. Será una buena historia de advertencia. En la habitación de un hospital psiquiátrico, la televisión estaba transmitiendo noticias de bodas. Xie Ziyu, llorando, hundió los dedos en la pantalla, desgarrándola y sangrando. Yo soy su marido. Parecía desordenado por los cristales rotos. Mira, soy más joven y guapo que él, ¿verdad? Yu Jin observó en silencio. Solo cuando yacía exhausto en un charco de sangre, lo arrojó a la cama como un perro muerto. El paciente número 0487 está enfermo de nuevo. La enfermera escribió en el registro, autolesión y autocausa de lesiones hoy. 7 veces. Tan pronto como terminó la ilusión, Xie Ziyu gritó de nuevo y volcó el espejo frente a él. ¿Qué es esto? ¿Quién lo envió? ¿Quién lo envió? Su rostro, ese rostro que una vez se parecía tanto al de Fan Yuan, ahora estaba lleno de cicatrices de arrastre. Sus ojos apenas podían cerrarse por completo. Yu Jin lo miró con indiferencia. Donación anónima. Pero las reglas dicen que debes aceptarlo. Xie Ziyu se arañó la cara frenéticamente hasta que sangró profusamente. Tiró ese espejo. El marco tenía una inscripción. Mira cómo estás ahora. ¿A quién te pareces? Xie Ziyu, enloquecido, lanzó el espejo contra la pared, haciéndolo añicos. Afuera, un cuervo graznó al pasar por una verja de hierro, emitiendo un chillido agudo. Como una burla cruel. En un hospital provisional en el desierto de África, Liu Ruyan estaba arrodillada en el suelo, vendando la herida de un niño. El sol abrasador le descascaraba la espalda. Su elegante traje había sido reemplazado por una tosca túnica de lino. Cuando el niño le pidió con dulzura un caramelo, él recordó vagamente a Fan Yuan, de 18 años, que siempre le metía fresas o caramelos en sus libros de texto. Su teléfono vibró en su bolsillo. Era una notificación de noticia de última hora. La probabilidad de ascender en la FB aumenta. Un avance millonario en su carrera, aclamado al instante. La enfermera miró el teléfono con asombro. La pantalla del móvil de este doctor chino, siempre silencioso y reservado, mostraba a un joven con uniforme escolar. En la foto, el chico sonríe al mirar hacia atrás bajo un cerezo en flor. En su último suspiro, Bai Ningbin encendió un cigarrillo en una azotea de Nueva York. Como un regalo de despedida, él abrazó a Fan Yuan por la espalda, su barbilla descansaba sobre la suya. ¿Cómo se compara con el nivel del puesto de Liu Ruyan en el parque de atracciones aquel año? Él se dio la vuelta y se encontró con Bai Ningbin. Están muy lejos. Sí, eres 10 veces mejor que él. Los fuegos artificiales explotaron sobre sus cabezas, iluminando la incesante ambición de Wall Street.